Bueno, pues bienvenidos a este especial del Boscanumis, el primer aniversario, un año ya, ¿vale? Un año ya de este proyecto de comunidad, que bueno, en un inicio no se sabía ni qué iba a ser. Pero bueno, hemos cumplido un año con las cosas que eso implica, ¿no? Cosas fáciles, cosas difíciles, cosas interesantes, un montón de colaboraciones, un montón de experiencias, un montón de personas que hemos conocido. Y bueno, y también además hoy es un importante día porque se celebran los Idus de marzo, que no coincide exactamente con el aniversario de Volcanumis, pero bueno, hay que hacerlo bonito, así que lo hemos hecho coincidir un poquito. Bueno, pues este es un especial que para mí es muy especial y valga la redundancia, porque bueno, estoy rodeado de personas que saben mucho. Ángel ya lo conocéis en el canal porque es amigo, es un habitual que colabora mucho. Y Carlos de Miguel, pues bueno, pues también lo conocéis. A los amantes de Roma, también ha colaborado con el canal porque, bueno, pues porque hizo una moneda favorita, un Solidus de Crispo. Y, y bueno, a ver si hay una persona que tiene que venir, que a ver si aparece y bueno, y si no aparece, pues seguimos por adelante. O sea, esto no para, esto no para. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? En la eterna cordillera del conocimiento, de las ciencias, las artes, los oficios, las personas escogemos quedarnos pues en una montaña, en un valle, en una colina, así para podernos ganar la vida, ¿no? En ocasiones, este lugar también nos llena el corazón, deseamos quedarnos en él toda la vida y solo viajar de vez en cuando a otros montes y picos. Otras veces, desde el lugar donde hacemos nuestra vida, observamos de lejos, a través de unos prismáticos, con centenares de montañas por delante, una montaña bañada de luz dorada, que es maravillosa y nos hace vivir el presente, mientras nuestra mente escudriña y sueña. La historia es uno de esos picos dorados, repleto de multitud de sendas, cuevas y ríos, con un palacio laberíntico en su interior, con pasillos cortados y abismos infranqueables. Cada senda es única para cada persona. En mi caso, la senda fue el mundo romano. Y dentro de este descubrí que me resultaba más atractivo estudiar este periodo de la historia a través de las monedas, de la numismática. Esta ciencia social, auxiliar de la historia, supuso para mí tener un pequeño museo en casa con el que disfrutar y aprender mucho más la historia de las sociedades antiguas. Y a su vez seguir aprendiendo del mundo de la numismática. Una cosa te lleva a la otra, este es el eterno disfrute del saber, ¿no? Y por suerte tenemos muchas formas de satisfacer esto, a través de libros, de documentales, de catálogos, museos, páginas web y algo muy valioso que no teníamos antes, los divulgadores y las divulgadoras. Para celebrar este primer año de vida de la comunidad, de Volcanumis, estamos haciendo un programa muy especial con invitados de sección. Bueno, pues, ¿qué tal estáis? Estamos bien. Todo esto que has dicho es para decir que somos romanos, ¿no? Sí, todo esto que he dicho ha sido para... ¿Ha quedado cursi o no ha quedado cursi? ¿Ha quedado bien? Ha quedado perfecto. Ha quedado muy bien, muy bien. Mira, se incorpora Adolfo, creo. Ah, vale, perfecto. Hola, Perfecto. Hola, Adolfo. hola, hola. A Perdonad, ver, ¿Qué que... tal? acaba de llegarme el mail, no sé si he llegado tarde, si no. No, llegas a punto, llegas a punto. A ver, espera, a ver cómo te coloco yo para que se te vea... A ver, para que se te vea bien, ¿vale? Vale, a ver. Mm, Vale, se te ve... No, en el OBS se te ve bien, perfecto. De acuerdo. Bueno, pues nada, ya ha venido la parte numismática. A ver, ya... Sí, antes de nada, aquí históricamente vais a dar sopas con ondas todos y todo un No, no. placer de saludaros a Ángel, a Carlos. Yo soy, bueno, con Carlos he compartido unos correos hace años, ¿no? Soy total ferviente seguidor de tu podcast y además te patrocino, o no sé cómo lo llamas. Sí, bueno, es mecenas, sí, sí. Sí, Recuerdo que hace tiempo hablamos, sí, por correo. soy mecenas también de tu podcast. Sí, sí. Muy bien. A ver, espera, que ahora Seguid hablando que se me ha ido a la presentación. Que ha entrado Adolfo. A ver. No sé si se ha ido Ángel. Ah, no.
No me he ido. Estoy, es que no se te ve la estoy cámara. disciplinado. Ya sabes Vale, de que acuerdo. los legionarios somos De disciplinados. Bueno, pues Eso es. ya estamos todos. Bueno, sí, Ángel, no sé qué le pasa, que se ha ido el La vídeo, imagen, la imagen. la imagen. Bueno, Ahora. bueno, pues ya estamos todos. Faltaba Adolfo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces tenemos a Carlos de Miguel, del Ocaso de Roma. Yo sabía que Adolfo y Carlos se conocían porque ya alguna vez que he leído en el blog numismático lo has nombrado. Sí, Cuando has en hablado tu de... blog me nombras además. Sí, Me has sí, nombrado sí, y... he nombrado varias veces, sí. Sí, porque Vale. además cuando muchas veces cito, cuando hablo de monedas del siglo III, cito el podcast como, bueno, pues una introducción histórica muy bien fundamentada. Aparte que, claro, muchos de los numismáticos para tratar monedas del siglo III realmente hay poca información a nivel de divulgación histórica sobre el siglo III. Entonces yo creo que, y claro, hay una cantidad de monedas muy interesante. Entonces yo, bueno, me alegro que sigas el podcast. Sí. Fuentes, De y hecho, fuentes, Carlos. yo ahora lo que estoy coleccionando son monedas del siglo III, porque bueno, 3 y 4, pero sobre todo 3, porque me quería introducir en algo de numismática romana para tener el gustillo de coleccionar tal, y claro, es lo más asequible y además es lo más complejo y yo creo que incluso lo más interesante. Sí, la verdad es que es un siglo apasionante. Bueno, Sí. pues bueno, bueno, solo hablaremos un poquito después, ¿no? El tema de las monedas del siglo III. Bueno, pues eso, tenemos a Carlos de Miguel, tenemos a Adolfo Ruiz Calleja. A ver, no he hablado, con Ángel sí que he hablado mucho, con vosotros dos he hablado poquito, bueno, con Carlos sí que he hablado más a través de Instagram. Contigo, pues la colaboración, Adolfo, que hiciste con la moneda de Ptolomeo. Sí. Que por cierto, esa moneda la vi en el British Museum. No sé si debe ser la misma. No es el mismo ejemplar. Vale. Yo el ejemplar que puse era uno de venta privada en subasta. Pero vamos, es una pieza de 25.000 euros. O sea, Es una pasada, es una pasada. Wow. Tenerla en casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues mi intención en este programa es intentar que a los amantes de la historia os interesen estas piezas monetarias increíbles, que las conozcáis mucho más, que entendáis lo emocionante que es tener en vuestras manos estas piezas, observarlas en el museo o a través de internet, no hace falta tampoco tenerlas, y que veáis que se puede aprender muchísima historia a través de las monedas. Y a los amantes de las monedas, daros un atractivo contexto para que no separéis la moneda de la historia, que conozcáis el entorno político, económico, social y religioso de uno de los periodos más variados en cuanto a numismática se refiere, el siglo III. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, a ver, os voy a presentar. Ángel Portillo es el que lleva el blog de Lignum en Roma, que no lo estoy viendo, debe estar ausente. No, estoy aquí, ¿eh? Es que a veces la cámara como que se va, pero... Sí, no se te ve. O como dirías tú, no te se ve. No, bueno, pues me escucháis, ¿no? Que la voz Sí, hoy la voz es dulce. Ahora Adolfo, ¡ay, Dios mío! ¿Os estáis viendo la imagen? Bueno, yo debería estar. Ahora Carlos está, Adolfo no te veo. Sí, está un poco intermitente. Sí, Adolfo no lo A ver, veo, ¿no? estoy en un hotel y no vale. es demasiado allá, o sea, no estoy en mi casa. Bueno, no pasa nada, lo importante es lo que habléis. A ver, aquí Ángel lo tengo muy visto, a ti no tanto, pero Ángel sí. Bueno, bueno, pues nada, simplemente vamos a empezar con antecedentes, ¿no? Sabiendo de dónde venimos. Diferencias un poco entre el siglo II y el siglo III a nivel histórico, diferencias políticas, sociales, religiosas, económicas. Así que bueno, quien quiera... Bueno, yo diría que lo que sorprende en el siglo II es que Roma no haya colapsado, ¿no? O sea, quiero decir, lo raro de Roma para mí es que haya existido con una estabilidad tan alta durante tanto tiempo, un imperio premoderno, ¿no? Con los sistemas de comunicación que había y con los sistemas económicos que había. O sea, es realmente la dinastía antonina para mí es uno de los milagros de la historia. Lo que pasa es que
parece como que cuando hablamos de Roma, como que lo normal sería la estabilidad, cuando lo raro es que haya tanta estabilidad. Si agarramos cualquier otro imperio de la antigüedad, nada es parecido, ¿no? No, y más un imperio además sometido a tantas presiones externas, ¿no? Porque, por ejemplo, Egipto, que sí que es un imperio que también duró, si se puede llamar imperio, pero es cierto que era una entidad política aislada por el desierto y de alguna forma centrada en el río Nilo. Pero claro, Roma es un imperio en continua expansión y rodeado por un montón de peligros, acosado muchas veces por las calamidades, por las revueltas sociales, etcétera, etcétera. Y lo que dices tú, es un milagro que haya sobrevivido durante tanto tiempo, porque hablamos de 1000 años de historia, y también es un milagro que haya permanecido unido en momentos tan duros y haya sido capaz de sobrevivir. Además, en esta época, efectivamente, que no había comunicación en tiempo real y nada. Tiene una serie de mecanismos para mantenerse unido, pero es cierto, el Imperio Romano es milagroso durante toda su historia, sí. Sí, quizás recordar a los que nos escuchen, ¿no? A los videoyentes, que hay una diferencia quizás al principio, sobre todo del siglo II, ¿no? Los primeros emperadores eupios, ¿no? Como Trajano y Adriano o Antonio Pío, o incluso los anteriores, también los Flavios, ¿no? Que se dedicaron a un concepto un poco diferente a otros imperios, ¿no? Que es el de romanizar. Ellos romanizaron todo el mundo. Ellos hicieron entender a los limes, por ejemplo, que era muy importante ser romano. Y instituyeron colonias allí donde en principio no debería de haberlas. Con lo cual, el territorio, mientras Roma fue relativamente bien, estaba muy cohesionado. O sea, la gente le molaba ser romana. Y esto la identificación con ser romano era muy fuerte, eso sí que es verdad. Esto hasta que no vino quizás el punto de inflexión del siglo II, que es quizás Marco Aurelio, estas guerras marcomanas tan fuertes que desgastaron tanto a Roma, aunque ya tenía Roma unos cuantos problemas de economía, ¿no? Todas estas pestes, todo este abandono de campos, hizo un poquitín de que todo el Limes, para que nos entendiéramos, tuviera muchos problemas y desde Roma no fuera posible en esos momentos solucionar esos problemas, ¿no? Y se produjo, quizás a este final se produjo, ¿cómo lo diría Carlos? Que Roma era la periferia de donde sucedían las cosas. Las cosas empezaron a suceder en el Limes y Roma ya era la periferia de todo. Ya era imposible desde Roma gobernarlo todo, ¿no? Pero mientras fue bien... Entonces digamos que, perdón que le interrumpa Ángel, esa transición entre el siglo II, los severos, y el siglo III, ¿vale? No llegamos a Diocleciano, que sería ya un cambio más fuerte. Esa transición, ¿qué factores cruciales tienen? Para mí un factor muy importante es la lejanía del Limes, o sea, el hecho de que el poder político se vaya del centro, Roma que era el centro, se fue al Limes. El poder realmente, las cosas que sucedían, la riqueza empezaba a estar en los Limes, o al menos las decisiones importantes estaban en los Limes. Todos los hombres del ejército, que era lo que realmente apoyaba o vertebraba Roma, eran del Limes, no sentían ningún apego con Roma, ¿no? Y si luego ya, volvemos a decir, tenemos toda esta guerra intestina, todo este enorme conflicto con los marcomanos y la peste, porque no le dan mucha importancia a esta peste, pero la peste, la enfermedad de Galeno, que se llevó según qué fuentes, 30% de la población, lo que se supone esto de abandono de campos, de abandono de factorías, de parada de la producción, de parada de la riqueza. Cuando un campo se deja de labrar, no sé, al otro año no produce. Y además se deja 10 años hay que atacarlo. Los recursos factorías, fábricas y facturas, todo esto se abandonó. Los recursos de metales también se fueron agotando cada vez más, que eso también es claro. Luego, otra cosa también es la avenida de enemigos nuevos. Ya no son los queruscos, o al menos ya no son los queruscos, ya nos estamos encontrando, ya a principios del siglo III, nos estamos encontrando a Franco, nos estamos encontrando a los sasánidas, que ya ves tú los sasánidas, madre mía, da miedos. Decir sapor, que dice sapor y no duermen los niños en Roma. Estamos encontrando los godos, los eludos, estamos encontrando los enemigos nuevos, todos los francos, los alamanes, los alanos, estamos encontrando unos enemigos que son muchísimo más potentes que los enemigos anteriores. Y Roma no es capaz de mantener ya con esta solvencia esos 300.000 hombres que le aguantaban la frontera, porque todo esto va perdiendo esta riqueza. Y la desafección, vuelvo a repetir, que en Roma estaban con el circo máximo y estaban atacando los francos en la frontera.
¿Y qué Hombre, pasaba? además, ¿Qué venía de Roma? ¿Solo impuestos? Ángel, que la política expansionista también ya hace tiempo que ya se acabó. Eso Sí, también, o pero sea, la estamos política expansionista se resistiendo. acabó con Trajano. Y lo Claro, del Adriano es la paz. bueno, Cuando nosotros hablamos de la paz romana, hablamos de Adriano de Adriano. y Claro. de Antonio Pío. Sí, y hay que entender también que la política romana está totalmente condicionada con lo que ocurre en la frontera este. Y eso es una constante que ocurre en bastantes momentos de la historia occidental, de Europa occidental. Cuando la frontera este está tranquila, entonces los reinos occidentales modernos o medievales se pueden pegar entre ellos. Pero si no está tranquila, entonces nos tenemos que preocupar primero en el este, ¿no? Pues esto es un poquito... O sea, eso en el siglo III es muy evidente. O sea, cuando los sasánidas estaban unidos y se iban contra Roma, era lo primero. Y luego, cuando no, pues entonces empezamos a preocuparnos por lo que ocurre en la otra parte de Europa. Eso también implica que, claro, al final, en muchas zonas dicen, oye, pues estamos mejor nosotros organizándonos entre nosotros que sin depender de un lugar tan lejano como Roma, ¿no? Y ahí es donde aparece el Imperio de Palmira y demás. Entonces, yo creo que no se puede entender el Imperio romano del siglo III sin entender el Imperio sasánida. No, claro. Al menos, tampoco es que haya que ponerse a estudiar ahora el Imperio sasánida, pero bueno. Lo has dicho, Adolfo, antes. ¿Cómo pudo Roma sobrevivir, sobre todo a ese año 60, 70 del siglo III? Porque se dividió. Sí. Porque se dividió. Si no se hubiera dividido, yo creo que hubiera colapsado. Se dividió y cada una de las partes fue capaz de defenderse mejor de esta manera. Luego se volvió a unir con Arbeliano. Pero si no se divide, yo creo que es que desaparece. Esa división fue lo que luego más adelante pues trajo otras cosas, ¿no? Bueno, pero entonces... Y luego hay otro punto que también se nos olvida muchas veces y es el tema del clima. A veces se nos olvida... o sea, hay un óptimo climático en el siglo III, me parece. Si a lo mejor, pero desde luego las temperaturas subieron bastante. Las tierras del norte de Europa se hicieron más fértiles. Las tierras del norte de Asia se hicieron más fértiles, lo cual genera que pueda haber más población. Y esa población se expande también. Entonces, la llegada de los godos, o sea, el que los godos se extiendan o que los sármatas aparezcan con tanta fuerza en ese momento no es una casualidad, es una cuestión provocada en cierta forma por el clima. Esto me recuerda a cuando hicimos el directo de los pueblos del mar, la teoría multifactorial. La teoría multifactorial de que algo empuja a unos, también ellos están dentro que lo están pasando mal, hay faltan recursos, tal. O sea, también pues puede pasar algo, no igual evidentemente, pero también es un sistema multifactorial, o sea, las causas son muchas y muy complicadas. Además también va al revés, o sea, la expansión de Roma también coincide con un periodo estable de tiempo en el Mediterráneo. El poder prever la cosecha del año que viene me da que yo puedo prever qué ejército voy a tener o qué voy a poder mantener en el futuro. Cuando pierdo ese régimen híbrido, cuando pierdo esas lluvias, ya los campos no producen tanto. Los campos ya de por sí que antes producían, ahora ya producen menos. Estos campos, como ha dicho Adolfo, resulta que esa humedad se nos va al norte de Europa y los que crecen son de estos pueblos, que tienen una sobrepoblación porque son más ricos. ¿Qué pasa cuando viene otra vez el frío? Sí, son momentos frío luego a final del siglo, a principios del siglo V, finales del siglo IV, hay una época de frío enorme. Pues para abajo. O sea, el clima es muy importante en economía de supervivencia. Y de hecho, cuando vienen esas épocas, esos periodos climáticos más convulsos, normalmente, claro, las cosechas son peores, la gente está peor alimentada y luego vienen las pandemias. De hecho, lo que dices tú en el siglo V, siglo VI, que hubo otra peste también en el Imperio Bizantino, la peste que hubo en el siglo III o la de finales del siglo II, que son momentos también en donde ni el clima ni las cosechas acompañan. Los ciclos demográficos y económicos de la antigüedad eran así, hasta la revolución industrial fueron... Estaban muy vinculados a las cosechas y muy vinculados al clima. Entonces, digamos que eso es un factor que se empieza a tener en cuenta últimamente en la historiografía, pero hasta entonces, por ejemplo, en el siglo XIX eran factores que no se tenían en cuenta. Se hablaba sobre todo de política, fundamentalmente. Parece que el destino de Roma siempre estaba vinculado digamos, a la voluntad de los emperadores, ¿no? Pero a veces había cosas que los emperadores ni siquiera controlaban, como es, por ejemplo, las pandemias, el clima y otro tipo de cosas. Y luego, por ejemplo, a nivel de economía, lo que
que decimos entre el siglo II y el siglo III, una de las cosas que habéis comentado antes es que se detienen las conquistas. Las conquistas ya desde los antoninos, ya desde Antonino Pío, por ejemplo, cuando se vio obligado cuando él intentó expandirse con el muro de Antonino en Britania, luego al final tiene que retrotraerse de nuevo al muro de Adriano, Marco Aurelio con las guerras con los marcómanos, etcétera, y bueno, pues de alguna manera el hecho de que las conquistas, digamos que Roma llega a sus límites geográficos naturales, no puede expandirse más, y entonces a nivel económico se ve la necesidad de cambiar su modelo económico. Ya no tenemos esclavos, no llegan más metales, explotamos los que tenemos, pero llega un momento que se agotan, entonces tenemos que intentar hacer otras cosas. Sin contar que además ya en la época de Septimio Severo, lo que hace Septimio con el ejército y para obtener el poder, pues es también agotar un poco las arcas del Estado para mantener todo eso. Eso también va Es que eso tiene que ver sobre todo con lo que comentaba Ángel de la decadencia de Roma como ciudad, que en el fondo no es otra cosa que la decadencia del Senado como institución de gobierno. Sí. Entonces, en el momento que el Senado entra en decadencia la ciudad de Roma, otras ciudades del limes cobran protagonismo, y entonces, claro, en ese momento ese Senado, digamos, es sustituido de alguna manera por una otra institución que empieza a tener mucho poder ahora, que es el ejército, que ya lo tenía, pero ahora los senadores, digamos los emperadores, ya no se apoyan tanto en el Senado, sino más en las legiones. Legiones que hay que cuidar, que hay que mimar, y no solo es eso, sino que legiones que tienen, además, muchas, digamos, atributos de gobierno. Estas instituciones son capaces de poner emperadores a voluntad ya. Entonces, Septimio Severo, de alguna forma, que viene, de hecho, la dinastía Severa es una suerte ya de dictadura militar. Entonces, claro, se apoya en el ejército, no en el Senado. Y entonces, claro, para pagar lo que dices tú a todos esos, pues había que subir impuestos, había que devaluar, y ahí empieza un poco también este siglo. Claro, es que encima el problema era que había que devaluar, había que pagar. Los recursos eran bastante escasos, no había nuevas conquistas y además los siguientes emperadores tenían que superar al anterior para tener contentos a todos. O sea, es que era una pescadilla que se muerde la cola de la que no puede salir. El hámster que va en la rueda, pues si así. no incorporas más riqueza, es una pescadilla que claro, si yo no soy capaz de expandirme más, conquistar, por decir algo, los sasánidas y llegar hasta la India, y adquirir toda esta riqueza, si yo no soy capaz de esto, los recursos los voy consumiendo. Claro. Y luego más la gente lo pasa mal, porque claro, si subes los impuestos y devalúas la moneda, digamos, las clases populares, tanto de Roma como el campesinado más pobre, se ve perjudicado, pero a ese campesinado y a ese populacho urbano, digámoslo así, también hay que cuidarle, porque no olvidemos que son las canteras de las legiones, con lo cual tampoco puedes ahogarle. Quiero comentar que el tema del ejército, que el ejército adquiera poder, tiene una derivada social muy importante, y es que a lo mejor, sobre todo la gente de mi generación, que no hemos hecho la mili, ¿no? Vemos el ejército como una cosa externa, ¿no? Como que no sé cuánta gente se dedica al ejército en España, pero bueno, supone el 1% del PIB, pues a lo mejor es, no sé, 10.000 personas, 20.000, no tengo ni idea. Pero claro, en Roma no era así. En Roma era todas las clases populares, de una manera u otra, estaban en una vinculación muy fuerte con el ejército, con lo cual al final tenía más poder el pueblo y menos poder esas clases aristocráticas que suponían el Senado, ¿no? Pero a la vez este pueblo que se supone que tenía más poder o que realmente tenía más poder, le estabas empobreciendo con el tema de una inflación galopante. Claro que también hay que entender que en esa época no existían las teorías económicas modernas, o sea, no se les puede culpar de... No, bastante hicieron con políticas de control de precios, que ya hablaremos más adelante si hay oportunidad, y con políticas también, por ejemplo, el propio Septimio Severo fue de los primeros que empezó sabiendo que tenía que subir los impuestos, a la vez fue de los primeros que empezó a hacer pues políticas populistas en el buen sentido de la palabra, no populistas en el sentido actual. Por ejemplo, pues cuidando los repartos de trigo en Roma, aumentando las dotaciones de la nona, por ejemplo, incluyendo aceite de oliva y otras cosas, para que este pueblo de Roma, que en el fondo era la cantera de sus legiones, pues estuviera contento. Entonces, por un lado les subo los impuestos, pero luego por otro lado les doy pues ciertas ayudas sociales, ¿no? De todas maneras, hablando del ejército, quizás ahí difiere un poco de vosotros, ¿no? El populus, los italianos, la época de los severos ya no iban al ejército. Los bultos, los soldados rasos, son todos del limes. Pero esta anona, por ejemplo, hablamos de la anona militar, claro, que es decir que no... La anona militar es otra cosa, estás hablando de la milicia, es otra cosa. Sí. O sea, en los tiempos de Severo, encontrar un itálico
En las legiones No. era muy raro. Lo que pasa es que el Senado aguanta todavía mucho poder, o aguanta todavía porque el prestigio militar era todavía, en ese siglo, a principios de finales del 2 y principios del 3, el tener, estar en el ejército y haber hecho una batalla, haber hecho una buena carrera militar, todavía te da prestigio para este Senado que todavía contaba. Cuando ya llegó Septimio Severo, el Senado contaba nada, se hizo el concilio príncipes aquel, y estos eran los que mandaban, el Senado estaba allí, bueno, pues lo tenían como un órgano, dijéramos un poquitín, que las personas de bien querían participar por el prestigio que suponía ser senador, no porque tuviera un especial poder en este concepto, ¿no? Hasta que ya llegó Decio prácticamente y dijo, aquí ya el Sí, Senado por un lado... todos estos Galieno de hecho de la declaración senatorial. Pues si os parece, vamos a continuar, vamos a centrar un poquito y vamos a hablar un poco de los cambios económicos y monetarios, de las devaluaciones y las nuevas monedas que hubo en el siglo III, más o menos desde la época de Marco Aurelio, empezamos con Marco Aurelio hasta Diocleciano, ¿vale? Diocleciano no lo vamos a tocar, ¿vale? No vamos a tocar las reformas de Diocleciano, eso será para otro especial el año que viene, ¿vale? Entonces, bueno, pues os cuento, durante el reinado de Marco Aurelio había problemas fronterizos, lo hemos dicho antes, epidemias, se agotaban los recursos de las minas, había estancamiento, los mercados había recesión, el sistema productivo estaba, pues bueno, empezaba a estar mal, descendía la circulación monetaria, ¿vale? Bajaba la plata de las acuñaciones, es decir, que las acuñaciones tenían menos plata como valor intrínseco. Y aquí es en este periodo en donde empieza realmente de forma palpable la crisis del siglo III, ¿vale? En el periodo de Marco Aurelio. Como ha dicho antes Ángel, con todas estas epidemias, estos problemas que se empiezan a notar, ¿no? Bueno, tras los dispendios de Cómodo, si esto me cortáis para apuntar o lo que sea, ¿vale? Tras los dispendios de... Me ha gustado lo de los dispendios, sí. Bueno, pues tras los dispendios de Cómodo, el gobierno de los severos, hemos comentado también que tuvo muchos gastos, sobre todo militares, había inseguridad económica, los severos reducen el peso del denario, reducen el valor intrínseco en un 50%, o sea, ya es una bajada potente, ¿vale? Para intentar solventar todo esto, aparte de darle la ciudadanía a casi todas las personas del imperio, ¿no? Caracalla crea el antoniniano. El antoniniano es ya el ejemplo claro de una moneda depreciada, ¿vale? Y además genera todo esto una inflación brutal. Y como ha dicho Adolfo, todas estas cosas, las teorías económicas no existían, pero claro, la gente si veía que las monedas pues tenían menos plata, eran más finitas y tal, pues bueno, todo esto al final se notaba, ¿no? Que tenían que compensarlo con aumentando los precios de los productos. Y bueno, después veremos más en detalle esta moneda, ¿no? Esta ficción monetaria llega más o menos hasta Alejandro Severo. Hay una desproporción brutal entre lo que es el valor intrínseco de la moneda y el valor nominal, es decir, el valor de contenido en plata con lo que vale la moneda, ¿no? Solo el oro parece ser que permanece seguro a pesar de las reducciones de peso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el siglo II una libra de oro son 1.100 denarios, ¿de acuerdo? Con los severos esa misma libra son 1.250 denarios, tampoco es una cifra demasiado. Pero al final del siglo III una libra de oro son 60.000 denarios, ¿vale? O sea, es una burrada, es una burrada. Decio ya abandona el denario definitivamente, o sea, adiós denario, más o menos, el que conocíamos de siempre, luego hay otras cosas, pero... Y los antoninianos continúan bajando el contenido en plata. Siguen aumentando los precios, los particulares empiezan a tesaurizar esas monedas que tienen más plata, por lo tanto en circulación quedan las malas, y llegamos a la época del famoso 3% de Galieno, ¿no? En las peores épocas de Galieno, cuando tienen separados los imperios, los tres imperios, que le faltan minas y le falta todo esto, y entonces, bueno, pues hace lo que puede, ¿no? Básicamente. Y bueno, además se abren nuevas cecas estatales. El objetivo de estas cecas es aprovisionar al ejército, ¿vale? Porque estas cecas, digamos, que estaban cerquita, como habéis dicho antes, de las zonas de conflicto, de los limes, de las fronteras donde estaban las legiones, ¿no? Y bueno, y claro, y todos estos tienen que estar bien pagados, los generales, los soldados, para que sigan siendo leales, que también es otro de los grandes problemas del siglo III.
Y básicamente, pues las políticas son fiscales. O sea, la política económica, de alguna manera, no existe. Solamente son políticas fiscales para intentar equilibrar todo esto, ¿no? Y para mantener al ejército elefantiásico. Y bueno, Aureliano consigue aumentar un poquito esa plata, ¿vale? Ya llegando a las reformas de Diocleciano, que no veremos hoy, pero no será, creo, hasta Constantino, corrígeme Adolfo o Carlos, y su Solidus, que bueno, que el imperio consigue dar de alguna manera cierta estabilidad intrínseca y nominal a su moneda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este sería un pequeño resumen súper resumido, un poco del tema de las depreciaciones del estado económico del siglo III, ¿vale? Si queréis apuntar alguna cosita. Bueno, la primera cuestión es que oro había muy poco en el siglo III. O sea, cualquier coleccionista que tenga la suerte de poder coleccionar áureos sabe que, bueno, pues un áureo del siglo I es siempre, o del siglo II, son muchísimo más comunes que cualquier áureo del siglo III. Que bueno, están fuera de toda capacidad de una persona media, vamos. Claro, era la única manera que tenía el Estado de poder pagar a otros, a los bárbaros o a los con oro. Los sasánidas para la paz. Los sasánidas, sí. Digamos que hay una extracción del oro, hay una extracción del oro de Occidente hacia otros lugares, ¿no? Sí. Exacto, eso es. O sea, el oro va y viene de un sitio del mundo a otro. Y digamos que el oro se fue mucho. Y aquí el oro se va, claro. Se descapitaliza Roma realmente, ¿no? Y al final el que la moneda pierda su valor intrínseco, lo que está haciendo es que estás descapitalizando a la gente. O sea, el pueblo deja de tener, tiene que pasar a partir con monedas fiduciarias. El antoniniano es el mejor ejemplo. O sea, de entrada Caracalla hace un antoniniano que teóricamente vale 2 denarios, intrínsecamente era, creo que 1,5 o 1,3, una cosa así. O sea, ya te está metiendo así de entrada un 40% de inflación. O sea, según saca la moneda, ¿no? Y luego se va devaluando de manera muy drástica y en pocas décadas es prácticamente una moneda de vellón sin casi ningún contenido implícito. Hicieron lo que pudieron, ¿no? Y eso yo creo que se ve muy bien con el Imperio Galo-Romano. Póstumo hizo unos antoninianos bastante buenos, con bastante buena ley. A ver, de buena ley dentro de lo que era ese momento, porque tenía acceso a las minas de plata de Hispania. Pero claro, en cuanto Hispania pasó a depender de Roma, también en el reinado de Póstumo, entonces el contenido de plata de los antoninianos de Póstumo pues se derrumbó, ¿no? Y Galieno empezó a hacer antoninianos con mejor plata. O sea que yo creo que simplemente hacían lo que iban pudiendo hacer. No. Bueno, ya sería el siguiente, porque Galieno creo que ya estaba caput. Cuando Póstumo ya murió. No. Cuando Póstumo pierde Hispania, todavía yo creo que era. ¿Todavía vive Galieno? Sí, al principio. Sí. Porque de hecho el Imperio Galo con Hispania casi no está nada. El Imperio Galo es Britania y Galia. ¿Y las monedas de Póstumo cuánto era el valor intrínseco que tenían? Las primeras, ¿eh? Eran antoninianos también. Sí. El valor intrínseco teórico era el mismo. El contenido de plata técnico no lo sé porque no he visto análisis XRF. Seguro que hay análisis con rayos X que te pueden determinar el contenido de plata y seguro que alguien ha hecho ese estudio. No lo he ido a buscar, pero bueno, que cualquier coleccionista los conoce. Lo ha visto, vamos. Esto también, hay un concepto también, quizás Carlos, sino que me corrija un poquitín, que es eso que has dicho antes de la nona militari, ¿no? En la nona militar y los prados militares, había ya directamente desde Septimio Severo y todos los demás, fueron añadiendo tierras a estos castras que estaban en la frontera para que el mismo ejército se creara su propio, dijéramos, comida, pero con eso no había bastante. Entonces, gente de alrededores, poquito a poquito, en vez de pagar dinero, porque como no tenían dinero, pagaban en especia. Que esto está muy, muy importante entender. Pero ¿cuánto valía esa especia? ¿Cuánto valía ese kilo de trigo? Para el ejército era un kilo de trigo. No tenía valor porque le pagaban en especia. Pero si ese hombre la vendía, pues igual le valía 7 veces más. Y no podía, porque estaba totalmente en especia. Esto ya creo que Diocleciano dice, no, me vas a tener que pagar durante los próximos 5 años esto. Que lo sepas. O sea, ya en una de las reformas. Pero ya se hacía antes. Entonces se empezó a pagar en especias a
a la gente De porque hecho, no había manera. una cosa que de yo me he dinero. preguntado, perdón Ángel, y se lo quiero preguntar a los compañeros, claro, porque ¿hasta qué punto la economía romana era una economía monetaria? Es que eso es una cosa que yo me he preguntado, porque nosotros estamos acostumbrados a pagar todo con dinero absolutamente, con moneda o con números digitales, bizums o lo que sea, pero en esa época ¿hasta qué punto no funcionaba el trueque en las áreas rurales? Porque de una ciudad, Ángel lo sabe mejor que yo, la vida en una ciudad a la vida en el pagus, digamos, en el campo, era totalmente diferente. Y yo no sé hasta qué punto la circulación monetaria ocupaba el 100% de las transacciones económicas como ahora. Entonces, yo no sé si... ¿Qué me podéis decir? Yo Sí, creo sí, que Sandra. iría un poco paralelo, trueque, moneda, sobre todo cuando más te alejabas a lo mejor de lo que eran los núcleos. Bueno, de hecho, en la Edad Media también había trueque. Bueno, O sea, incluso más. Sí, sí. por eso, o sea que, Yo, Mm. sinceramente, no lo sé. A priori me pienso que la sociedad romana era una sociedad bastante monetizada por el hecho de que los tesoros que se encuentran de moneda suelen ser bastante amplios. O sea, cuando encuentras tesoros de sociedades o sea, tesoros con monedas, quiero decir, de sociedades poco monetizadas, a lo mejor te encuentras 2 o 3 monedas en un tesorillo. Eh, Incluso, por ejemplo, en la Castilla del siglo XII, cuando ya se estaba, o XIII, cuando se estaba acuñando ya moneda en Castilla, los tesorillos de monedas a lo mejor tienen 10, 12 monedas, ¿no? Sin embargo, hay tesoros romanos con muchísimas más monedas, lo cual significa que había un acopio de monedas y estos tesoros se han encontrado por toda la geografía romana, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar que era una sociedad bastante monetizada, pero tampoco tengo ahora mismo argumentos como bueno, para... sí, quizá todo. más en el Bajo Imperio, ¿verdad? En el Bajo Imperio ya estaba bastante... En el Bajo Imperio, a ver, claro, en el Bajo Imperio se han encontrado tesoros enormes con muchísima moneda, porque como son monedas de muy poco valor, los ahorros podían ser de muchas monedas. O sea, claro, a lo mejor suponía más ahorro 3 monedas de oro que 1000 monedas de vellón, ¿no? Pero claro, no había oro. Entonces lo que se encuentra son, bueno, el tesoro de Tomares es el mejor ejemplo, ¿no? Pero incluso te vas a los siglos I y II, pues a lo mejor encuentras tesoros de varias decenas de aurios, ¿no? O de varias decenas de denarios. Y hay muchos de ellos por toda Europa. Bueno, incluso por fuera de Europa, en África, en Asia. Entonces, bueno, yo entiendo que seguramente fuesen bastante monetizados, ya que todo lo sea, pues no lo sé. Claro, no se sabe. Lo que pasa es que es cierto que tendemos a extrapolar y pensamos que la sociedad romana, o por ejemplo la sociedad medieval, ¿no? Que pagaban todo con dinero como nosotros lo hacemos. Seguramente en Roma de una forma más importante que a lo mejor en la Edad Media, es cierto que hubo un retroceso ahí, pero claro, yo siempre me he preguntado eso, que hasta qué punto, pero sí, yo creo que sí puede ser que estuviera bastante monetizada, porque es cierto que en las fuentes casi nunca se habla de trueque, en las obras de la época, en los cronistas, normalmente hablan de monedas, pues cuesta tanto, en todos los aspectos, ¿no? De hecho... Claro, también hay que distinguir lo que es la unidad de valor, ¿no? Que tú puedas esto y realmente lo que es el líquido, ¿no? O sea, lo que se realmente está hablando de que aunque eso cueste tal, que puedes intercambiarlo perfectamente con un animal o lo que sea que cueste lo mismo. Sí, es Una cierto. cosa no excluye a la otra tampoco. Pues, por ejemplo, bueno, lo que yo más conozco que es el edicto de precios máximos de Diocleciano, ¿no? Pues ahí está todo tarifado y te dice lo que cuesta todo, desde un par de zapatos hasta un profesor de retórica que contratas o que pagas por días o por horas, o el sueldo que recibe un profesor por alumno, y todo está monetarizado, digamos, o como... Es cierto. Bueno, pues Adolfo, una cosa te quería preguntar a ti. A nivel numismático, el siglo III, ¿qué interés especial tiene para los numismáticos respecto del resto de numismática romana? Para los coleccionistas, ¿quieres decir? Exacto, exacto. Bueno, yo antes tengo que decir una cosa. ¿Qué interés tiene para los historiadores? Y es que en el siglo III no hay tantas fuentes como del siglo II o del siglo I. Entonces, muchas veces los historiadores tienen que buscar, o sea, se tienen que apoyar en la numismática porque no les queda más remedio. La numismática es un lenguaje, es un idioma, o como lo queremos decir, ¿no? A los que los historiadores muchas veces no están tan acostumbrados, pero el que estudia el siglo III no le queda más remedio. O sea, porque no tiene muchas más fuentes. Te pasa algo semejante con Al-Ándalus. Muchas veces se tiene que apoyar en la numismática porque no tiene muchas más fuentes. Entonces, el hecho de que tal ciudad en tal año no acuñase monedas
ya te hace sospechar que probablemente haya habido una invasión, cosas así, ¿no? Y eso es algo que en otras épocas no ocurre, ¿no? Eso es lo primero, que la numismática se vuelve mucho más relevante. ¿Por qué es más interesante para los coleccionistas? Bueno, pues primero porque son monedas mucho más complejas. O, digamos, la historia numismática se vuelve más compleja porque la propia historia se vuelve más compleja. Yo creo que a ver, la historia nunca es lineal. Lo que pasa es que la alineamos, ¿no? Para poderla comprender, o para poderla simplificar, ¿no? Claro, simplificar la historia del siglo III es muy difícil en una línea recta, porque empieza a haber usurpadores por todas partes y se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces esto hace que se vuelva eso, pues más complicada. Encima aparecen usurpadores de los que se sabe poquísimo, y muchas veces de ellos se sabe solamente por las fuentes numismáticas, que también ocurre. Uh-huh. Luego, como se hicieron tantas monedas, pues son monedas muy baratas, en general. Y además son monedas que no atraen la atención del público masivo, lo cual las hace más baratas todavía. Y a mí me parece un auténtico chollazo, pero chollazo, poderte comprar un antoniniano de Galieno, ¿no? O de Póstumo, o de yo qué sé, o de toda esta gente, o de Aureliano Probo, por, no sé, 100 euros. Pero Adolfo, sí, muy bueno. Adolfo, que por culpa de Carlos de Miguel igual suben, ¿eh? Ya, sí. Igual sube. Estoy poniendo la demanda ahí. Sí, sin duda. Tenemos los numismáticos ahí a comisión. No, la verdad es que hay tanto que todavía puede duplicarse el número de coleccionistas que todavía serán asequibles. Han subido de precio, o sea, no es que sean monedas que no suban de precio, pero a ver, yo no las consideraría una inversión. O sea, esto es para coleccionistas apasionados, ¿eh? O sea, el que quiere invertir en moneda romana, pues que se compre denarios de Augusto o de Julio César o áureos de Adriano, ¿vale? O sestercios de Nerón. Pero porque esos son muy fáciles de vender, cualquiera lo va a querer comprar. Un antoniniano de Galieno, ¿sabes? O de Caracalla, tal, pues. Bueno, Caracalla es un poquito más caro, pero bueno, sigue siendo asequible, ¿no? Pues a mí eso me parecen monedas, eso, pues que tienen muchísima historia, que se pueden estudiar muy bien, además se pueden estudiar desde distintos prismas. Desde el prisma económico, que es el que hemos estado hablando, desde el prisma político, viendo la sucesión de emperadores y emperatrices. También se puede estudiar desde el prisma social, ¿no? Y religioso, porque empiezan a aparecer, desde un principio empiezan a aparecer las religiones orientales. Empiezan a aparecer con los severos, aparecen en sus monedas los dioses egipcios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso, pues todas estas cuestiones que aparecen en el Imperio Romano se pueden trazar bastante bien con las monedas y podemos tener un museo en nuestra casa siendo ciudadanos de clase media, o sea, y seguro que alguien me dice, ya, pero tú me estás hablando de 100 euros, ¿no? También son más baratos, ¿eh? Y más caros, por supuesto, pero 100 euros es un dinero, yo no me los puedo gastar alegremente, coño, ya, ni yo tampoco, ¿sabes? Pero a lo mejor puedes hacer una compra al mes o cada 2 meses, ¿sabes? No digo que vayas a comprar 100... Claro, Adolfo, son dos cuotas de un gimnasio. Pues eso es, claro. Como el que tiene otra afición, como el que le gusta ir a los toros o le gusta el fútbol, o una afición, o sea, o el que le gusta una afición, ¿no? O el que le gusta leer y se compra 2 o 3 novelas todos los meses. O sea, por ese precio podemos tener en nuestra casa un museo que describa muy bien la historia del siglo III y también la del siglo IV. Y eso, por ejemplo, si nos vamos a otros periodos históricos, bueno, a lo mejor en el siglo I y siglo II también, pero de manera menos extensa. Claro, es que el siglo III es que tiene tantos tipos, tiene tantos emperadores, tiene tantos usurpadores, tiene tanta historia tan variada, tan terrible. Es más, Jesús, ¿qué es un usurpador y qué es un emperador? Ya. Sí. La parte, acabo aquí la parte de la cuña esta de coleccionismo, pero la parte mala es que al que le guste va a tener que estudiar bastante y va a tener que estudiar por su cuenta. O sea, el podcast de Carlos de Miguel es obligatorio, o sea, pasamos lista o hacemos... El de Ángel Portillo también, ¿eh? El de Ángel Portillo también. Y blog numismático y Volcanumis. Bien, pero... Sí. Pero no espere tener por parte de los comerciantes tanta guía ni tanto interés como si coleccionas otro tipo de cosas, ¿no? Y eso también hay que comprenderlo, pues un
un comerciante no se gana la vida vendiendo antoninianos de Galieno, ¿vale? Porque va a ganar de cada venta, va a ganar 20 euros, ¿vale? Si se gana la vida vendiendo a lo mejor 6 tercios de Nerón, que a lo mejor de cada venta gana 400, ¿vale? Es que Entonces, ahora que has hablado esto, Adolfo, de lo de investigar y bucear entre los datos, los numismáticos, el problema de las fuentes que tenemos los historiadores es enorme. O sea, hay periodos de la historia. El siglo III es un ejemplo, ¿no? Hay otros periodos, pero este es uno. Es que está vacío de fuentes y lo que hace Carlos es exagerado. O sea, la cantidad de cosas que tiene que buscar para 4 datos que luego tenemos que interpretar de una manera más o menos honesta, porque tampoco nos dan mucha información, es un vacío enorme, ¿no? Y en este caso lo has dicho tú perfectamente. La moneda nos ayuda, porque ya nos has dicho se vio un Augusto, se vio 2 Augustos. La moneda nos da muchos datos de periodo histórico. Pero a muchas veces, yo ahora estoy estudiando el inicio de la República Romana y hay un vacío enorme de fuentes. Te tienes que creer la mitología pura, te lo tienes que creer, porque es que a veces lo que te están contando no puede ser. Pues tú te lo tienes que creer, ¿no? Y con el siglo III pasa exactamente lo mismo. A veces sabemos lo que dice Carlos, ¿no? Sabemos referencias por una simple moneda que hay un usurpador, o sabemos que es un usurpador porque 2 historiadores en 2 épocas diferentes, 300 años o 400 años después, nos han dicho eso. O por fuentes eclesiásticas a veces también, que son muy posteriores, y claro, las fuentes eclesiásticas, lógicamente, pues oye, hablan más de temas espirituales que políticos, pero igual que pero aún así tienes que intentar leer entre líneas y sacar un poco las cosas. No echar de imaginación, porque no me gusta imaginar, pero sí que me gusta interpretar. Entonces, con lo poquito que tienes, interpretación pues, honesta, es una interpretación, es una muy buena interpretación. Y bueno, Adolfo nos ha hecho una exposición muy buena de por qué son importantes las monedas del siglo III. Y a ver, Ángel, yo sé que no le interesa nada el tema de las monedas, le interesan, pero a otro nivel. Pero adquirir una no le interesa. Me interesa lo que dicen. Eso. Pero Carlos no sé lo que opina. Carlos no sé lo que opina de las monedas. A mí me parecen bellísimas, me parecen preciosas, vamos. Lo que pasa que es cierto que yo un poco también tiro por el lado de Ángel, porque yo las veo como un instrumento y para mí, digamos que Adolfo, tú lo ves como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, el hecho de coleccionar te produce un placer, es un hobby y una cosa que te gusta. Aparte que luego te ayuda a interpretar, pero para nosotros es más un medio para llegar a lo que nosotros necesitamos, que es comprender este siglo tan convulso. Yo, de hecho, antes de meterme con el siglo III, yo no tenía un especial interés en la numismática y he tenido que conocer un poco más la numismática gracias al siglo III, porque es que si no, es imposible. Lo que dice Adolfo, es que si no te metes con las novelas, con las monedas, es muy, muy difícil interpretar lo que pudo pasar. Monedas, epigrafía también, por ejemplo, hay un montón de fuentes auxiliares que son fuentes, pues eso, auxiliares, muchas veces consideradas un poco las hermanas pobres de la historiografía o de las ciencias sociales, pero aquí son protagonistas de primera. Entonces, sí. Perdóname un inciso antes de esto, para que veáis un poquitico más lo del mundo de las monedas. Uno lo ve como una moneda en sí, lo que significa, ¿no? Otros buscamos información. En mi caso, yo estoy en un grupo de recreación, ya lo sabéis todo, esto ya lo he contado, pero lo vuelvo a decir para los que no me haya oído, ¿no? Estoy en un grupo de recreación, y en nuestro grupo de recreación tenemos a Procritudo Dominae, tenemos belleza femenina. Y parte de la belleza femenina son las ornátriques, que son las especialistas en peinados. Pues las chicas de mi grupo buscan monedas y buscan las figuras que hay en estas monedas para saber qué tipo de peinados había en esas emperatrices, Livia, Pompeya Plotinia, Dominica Flavias, Antoninas, las Julias, las Julias y tal, de las Julias. Entonces, dependiendo del peinado de las emperatrices, ya se sabe si Roma es una Roma rica o es una Roma austera, porque en la moneda, que era lo que iba a todas partes del imperio, ya se distribuía, la gente le decía, hay que ir con un peinado recatado, mujeres no gastáis mucho porque no hay mucho dinero, hombres no gastáis mucho en vuestras mujeres porque no hay mucho dinero. Y cuando estamos en la época Flavia y en la época Antonina, las mujeres tienen unos peinados enormes, con apliques, hasta con eso nos lo dicen las monedas, por eso es tan importante estudiarlas. Y es que encima en esta época el arte, digamos, a nivel de escultura, arquitectura, pues hay un notable retroceso, todo hay que decirlo. Es decir, hay muchas más esculturas que representan a personas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, en el siglo I o II que en el siglo III. Y es más, la escultura encima del siglo III es menos naturalista que la del siglo I y II. Sí. Tú ves, por ejemplo, las estatuas ya de la tetrarquía y vemos que ahí
la iconicidad se pierde. Es decir, la necesidad de copiar la realidad tal y como la vemos desaparece, porque importa más lo que quieres transmitir. Mientras que en el siglo I y II todavía existe esa tradición helenística, ¿no? Que es mucho más realista, mucho más naturalista y nos hace una idea de cómo podían vestir esas personas. Pero en el siglo III la estatuaria casi es muy exigua Cuando y encima es poco realista. cuando veamos la moneda de Aureliano, Aureliano es un emperador que en las monedas el arte que tiene es un arte ya que pasamos a los siguientes, ¿no? Los que dices tú, ¿no? De la tetarquía, que ya no destaca tanto lo que es la individualidad, ¿vale? Lo que decías tú, sino que ya es algo como que destaca como, bueno, no sé cómo se dice, la austeridad, ¿no? La severidad, ¿vale? Entonces, yo más que el arte es peor, así que es verdad que en cuanto No, a no es peor, es simplemente distinto. No, es no es peor. distinto, es distinto. Es En como el cuanto a arte románico. El proporciones, en arte cuanto a románico proporciones, no es real, no es realista, no es naturalista, pero no es peor. Simplemente es otra manera exacto. porque, de hecho, cuando llega el cristianismo esto se acelera, pero ya en el siglo III se va viendo. Sí. No necesitamos copiar y ser naturalistas, pues que los valores que queremos transmitir, lo que dices tú, son otros. Ujú. Y aquí enlazando con los 3 comentarios anteriores, el caso de Severina, que era la esposa de Aureliano, sí. Cuando falleció Aureliano, sí, Severina Ulpia, sí. Bueno, pues simplemente agarraron los gospeles y a Aureliano le pusieron pelo y ese era Severina, o sea, tal cual. Es que, claro. Ya está. Entonces el retrato es exactamente el mismo. Claro, lo que no, como no está representando las facciones reales del emperador. Exacto, eso es. Sí, no lo consideraban necesario, pero esto, de hecho, hay una pérdida de la iconicidad del naturalismo en la historia del arte a partir de ahora, del siglo III empieza, y no se vuelve a recuperar hasta el gótico en Europa. Es decir, pasamos de ahí, pasamos ya la representación del arte, tanto en monedas como en escultura y en pintura, en mosaicos, pues pasamos del siglo IV, siglo V, VI, VII, ya digo, hasta que no llegan los italianos ya en el siglo XIII, claro. siglo XIV y empiezan a recuperar un poco los valores estéticos propios de Grecia y de Roma, lo que es el Renacimiento, efectivamente. De hecho, fijaos en la estatua que hay en Roma ¿cómo se llama? De Constantino. A ver, tú coges un busto de Adriano y coges un busto de Constantino y lo que son las medidas de ojo a ojo, de tal, todo eso en Adriano es perfecto, ¿vale? O sea, es como ahora, ¿no? Como Adriano valores era del guapo. Renacimiento. Es que eran Sí. retratos. Además era guapo. Y coges a Constantino y es que no cuadra. O sea, tú ves esa cara y dices, aquí hay algo raro. Esta cara no es normal. Y efectivamente, no es normal porque no tenían las medidas que luego en el Renacimiento la recuperaron, por suerte. Sí. El tipo también es el tipo un poquitín, como le diría yo, también de artesanías y de artesanos. Los mosaicos, aquí en España, que tenemos muchos mosaicos, cuando tú ves un mosaico en el suelo, ¿no? de la República, ves estas formas geométricas, ¿no? Conforme va avanzando en el tiempo, lo que ha dicho Carlos. El siglo II ya vemos prácticamente pinturas hechas de mosaicos, vemos figuras humanas que tú las representas muy bien, figuras de caza, y conforme vamos avanzando en el tiempo, eso otra vez se vuelve a simplificar y a cambiar totalmente. O sea, en moneda se ve y en el suelo se ve. Es que se ve en todas partes. Por eso es tan importante estudiar numismática, epigrafía, mosaicos, todo de una manera transversal y no apoyarnos tanto, Carlos, que nos pasaba antes, que era que nos apoyábamos básicamente en los clásicos. Sí, efectivamente. Roma es mucho más que los clásicos, claro. Bueno, pues vamos a pasar ahora brevemente, ¿vale? Para que los que nos veáis y no conozcáis las partes de una moneda, sobre todo la moneda del siglo III, ¿no? Bueno, pues básicamente la parte que veis en la izquierda es el anverso, que suele coincidir con el busto o la cara, ¿no? del emperador. El otro lado es el reverso, la parte que hay a la derecha. Luego veis las letras que rodean la cara y que rodean la tipología del reverso, eso se llama leyenda. Y en este caso se trata de una moneda que es un antoniniano. Lo distinguimos pues por el tamaño, por el peso, pero sobre todo por lo que se ve, ¿no? Que es la corona radiada, que indica que son 2 denarios, ¿no? Como el dupondio llegó a ser 2 ases, pues un poco yo creo que lo asemejan de esa manera, ¿no?
Y luego las bolitas que se ven alrededor de la leyenda se llaman gráfilas, ¿de acuerdo? Lo que hay debajo de esas dos figuras que son Valeriano y Galieno están delante de un altar, ¿no? O sea, haciendo un sacrificio. Pobrecico. Pobrecicos los dos, pobrecicos los dos. Pero No, sobre todo Valeriano un poco más pobrecico, ¿eh? Por poco menos que eso, ya ves lo que hizo Decio, por no querer hacer eso. Eso que También están es haciendo, verdad. ese sacrificio, esa pequeña libación. Pues Pero debajo, eso que hay debajo es el exergo, que bueno, pues ahí suele, pues por ejemplo, suele estar la ceca o alguna otra información, ¿no? Y bueno, pues ya vamos un poco avanzando. Aquí os he puesto un poco las monedas del siglo III, no están todas, pero sí algo representativo, ¿vale? Tendríamos pues... A ver, espera. Se me ha ido. Vale. Tendríamos los ases, que os he puesto un as de Decio, puede ser. Vosotros lo veis mejor que yo, que yo estoy Bueno, aquí aquí con el... no tengo capacidad de leer esa leyenda, vamos. Vale, Pero vale. Bueno, ahí tenéis un as, no sé si es de Filipo, de Decio, no me acuerdo. El as perduró hasta la reforma de Diocleciano, ¿vale? Porque muchas de estas monedas luego ya ya no se hacen, ¿de acuerdo? Para el siglo III es como su final, las pobrecicas. Luego tenemos el antoniniano, que ya os he mostrado antes. Este que veis aquí es un antoniniano de Decio, ¿de acuerdo? Y bueno, el antoniniano pues está lo pone Caracalla, como hemos dicho antes, lo crea Caracalla. No sé, probablemente no se llamaba así, pero bueno, la historiografía lo ha llamado antoniniano. Y bueno, a excepción de un determinado periodo, y duró hasta los tiempos de Diocleciano, la reforma de Aureliano y todo eso, ¿no? Como ha dicho antes Adolfo, tenía un peso superior al denario circulante, tenía valor doble que este, como hemos dicho, pero la cantidad de plata era de 1,5 respecto al denario, ¿vale? Presenta la efigie del emperador con radiado, similar al dupondio, como hemos dicho antes, un valor doble. Para las emperatrices, no siempre, pero en general, así como los emperadores tienen la corona radiada, las emperatrices tienen una especie de luna, ¿vale? Debajo de lo que es el busto, ¿de acuerdo? Para que no se confundiera tampoco con otras monedas. El antoniniano tiene varias etapas, ¿vale? De 215 a 219, es decir, más o menos hasta el principio de Alejandro Severo, digamos, que es el nacimiento, ¿vale? Que es cuando, pues hasta estos emperadores. Y luego tiene una segunda etapa, ¿vale? O sea, se quita esta moneda y entonces en Gordiano III vuelve a aparecer, ¿de acuerdo? Se mantiene el denario y el antoniniano, pero el antoniniano va quitándole protagonismo poco a poco al denario, ¿de acuerdo? Luego el denario deja de acuñarse de forma masiva, ¿vale? Y bueno, y también aparte se va devaluando progresivamente cada vez más hasta que llegamos, como hemos dicho antes, a la época de Galieno, ¿no? Póstumo, también se ha dicho que acuña un antoniano de mejor arte y fineza que el de Galieno, debido a que se había quedado con las minas de Hispania. No sé cuánto quedarían esas minas, pero bueno, el hombre lo aprovechaba. Y bueno, y luego, pues otro detalle es que los denarios de los antonianos de Galieno, acuñados en cecas occidentales durante el reinado en solitario, tienen menos plata que los acuñados en cecas orientales. Y luego nada, pues simplemente una evolución de Balbino y Pupieno. Tenían un 50% de Balbino y Pupieno, tenían un 50% de fineza, ¿de acuerdo? Y en Aureliano, antes de que hiciera esa reforma, ya tenía un 2%, ¿de acuerdo? O sea que fijaos cómo fueron reduciendo de una manera terrible para que la gente, que la gente no se va a dar cuenta, ¿no? De estas reducciones. Y las cecas, pues bueno, Roma, las cecas es donde se hacía la moneda, ¿vale? Donde se acuñaban. Empezó en Roma, pero luego cada vez pues había más cecas, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por el tema de la cantidad de ejércitos y todo esto que había en los limes.
Y luego, pues desde la reforma de Aureliano, pues se creó el aureliano, ¿vale? O aureliniano, una especie de antoniniano plateado también lo llaman, que tenía una estabilidad del 5%, ¿de acuerdo? Intentó hacer un sistema un poco más estable, pero tampoco funcionó del todo. La apariencia era similar al antoniniano, ¿de acuerdo? Y sobre todo, una característica es que en el exergo, lo que hemos visto antes, tenía en latín o en griego, a veces no lo tenía, unas letras, unos números romanos, 21, y en griego, no sé griego, entonces lo digo en castellano, KA, ¿de acuerdo? Entonces esto se cree que contenía una parte de plata por 20 de bronce, ¿de acuerdo? Bueno, Adolfo, corrígeme si me equivoco. No, está bien, o sea, es un poquito menos del 5%, piense como 4, algo. O sea, vale. O sea, es una parte de plata por cada 21. O sea, por cada 21. Claro, entonces sí. Entonces, de esos 21, una parte es de plata. Eso es, hay una parte de plata y 20 que no son plata. De acuerdo. Y bueno, y el valor creo que es de 4 denarios de este Aureliano, ¿de acuerdo? Luego tenemos aurios, ¿vale? Hasta Constantino el Grande, que es cuando hace el Solidus, pues dura más o menos desde Sila, que hace el primero. Lo que pasa que con César es cuando ya empieza eso a circular bien, hasta Constantino. Denarios, como hemos dicho antes, hasta Decio, más o menos. Hasta Decio es cuando los denarios que conocemos, de toda la vida. El doble sestercio, ¿vale? Que es pues como dice la palabra, ¿vale? Vale el doble de un sestercio y solo lo acuña Decio y Póstumo. Esto indicaba también que el bronce también empezaba a haber inflación en cuanto a ese lado, ¿de acuerdo? Tupondios y por supuesto sestercios, ¿vale? Sestercio duraría hasta final del siglo III, más o menos. Bueno, y de aquí solamente apuntar que claro, no había mucho interés, no había mucho sentido en acuñar sestercios o dobles sestercios, porque al final, como el antoniniano había perdido casi toda la plata, pues ¿para qué vas a acuñar sestercios que tienen más bronce, ¿no? que el antoniniano y valen mucho menos? Entonces, a partir de Gordiano III, pues prácticamente los dobles sestercios, los supondios son muy raros. De hecho, no sé si, probablemente muchos emperadores o usurpadores no los hayan acuñado. Y luego también, quiero decir que el peso del as también se había reducido mucho. El peso del as, no sé si eran 10 gramos ya o incluso menos en el caso, no, 5 gramos y medio. El sestercio era en unos inicios 27 gramos, el sestercio. Sí, pero en la época de Gordiano, por ejemplo, un sestercio de Gordiano creo que pesa como 11 gramos o una cosa así. Pues entonces el as muy poquito. Claro, con lo cual hay que entender que no tenemos que tener en mente estos sestercios grandotes de Nerón, ¿no? que son muy grandes o muy llamativos. Digo Nerón porque siempre es el más común o el que más se ve. Ya en esta época eran sestercios mucho más ligeros. Nada, eso era solamente el apunte. Bueno, y que luego esto es la moneda romana, luego estaba la moneda provincial, de la que ya no vamos a hablar. Sí, también es verdad, lo que pasa es que ahí eso se complica con la moneda creo que fue Aureliano, ¿no? Fue Aureliano, me parece, el que acabó con la moneda provincial. Sí, ya lo centralizó todo en la moneda estatal. Ahora que habéis estado hablando de todos estos cambios de moneda, para que veamos un poquitín, me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Para que veamos un poquitín la diferencia que había de estabilidad económica de este Augusto, que los soldados cobraban 900 sestercios, de este Augusto, hasta Domiciano, los soldados cobraron 900 sestercios. Domiciano les subió la paga a 1.200 sestercios, hasta Septimio Severo. O sea, la estabilidad de los precios, sí, había estabilidad. Porque no debería ser muy, muy grande, porque estamos hablando de cientos de años de cambiar de este Augusto, un poquitín antes de final de la República, hasta Septimio Severo, estamos hablando de 200 años, un poco más de 200 años, ¿no? Y solo subimos el sueldo 300 sestercios. Y cuando llegamos a estos, estamos cambiando continuamente porque la devaluación de la moneda va por debajo de la inflación, o sea, no puede, o sea que seguramente Septimio Severo le subió el sueldo a los soldados, pero esto monetariamente, como había mucha inflación, ganarían menos. Sí, puede ser, no lo sé.
¿Eso es una opinión o es una... No, es una reflexión que hago yo una ahora. reflexión? Vale, vale. O sea, Vale. era una petición de los soldados, que también era, que estamos diciendo, al soldado pasó de 1200 a 1800. Pero es que igual esos 600 es que ya los habían perdido de poder Sí, que adquisitivo. se piensa que Septimio Severo contentó a sus soldados dándole muchísimo más y realmente a lo mejor lo que fue es igualar Le la subió capacidad el sueldo, adquisitiva. les permitió casarse, Eso, les permitió exacto. Sí, pertenecer de nuevo a los colegios. O sea, les dio de nuevo la ciudadanía romana, que habían perdido parte de la ciudadanía romana, el privilegio militum, que se le llama. No eran ciudadanos romanos de pleno derecho cuando estaban en el ejército. Se les aplicaba unas normas especiales. Septimio Severo les dio todo eso y además les subió el sueldo. Quiere decir que el descontento de los hombres también era importante en el ejército. Claro, el ejército tiene espadas y hay que ir con cuidado. Y un campesino, pues hay que ir con menos cuidado, ¿no? Pero todo este tema de inflaciones también explica muchas veces la reacción de las cosas. Sí, simplemente les mantuvo el poder adquisitivo que habían perdido y se lo aumentaría, por supuesto, también, claro. Pero ten en cuenta que en esos primeros 200 años que tú dices, realmente la economía no es que no estamos tan acostumbrados a ver lo que tenemos ahora, que los precios cambian, suben, bajan en función de un mercado que tenemos totalmente diferente a esa época. Vivimos en ese momento tiempos muy estáticos, realmente no había grandes avances tecnológicos en 200 años. Entonces, realmente los precios eran más o menos los mismos y la moneda, quiero decir, más o menos se mantenía. Fue en el momento, como hemos dicho antes, cuando se detuvieron las conquistas y cuando ya pasaron una serie de calamidades y de cosas, cuando las cosas empezaron a cambiar. Pero mientras tanto, efectivamente, hasta los severos seguramente, pues no habrían necesidad tampoco de subir demasiado el sueldo a los soldados, claro. Oye, luego una pregunta os hago a los tres. La distinción entre Alto Imperio y Bajo Imperio, ¿vosotros pondríais un tercer periodo que sería este? Es que esto puede ser una bisagra o un punto de inflexión, una línea de fractura, como quieras llamarlo, pero yo creo que hay un alto y hay un bajo imperio y antes hay una república. Claro, hay una monarquía, ¿vale? Hay una república, hay un alto imperio y un bajo imperio. Y luego esto, pues yo no lo coloco ni en el alto ni en el bajo imperio. Yo esto lo coloco esto porque, es claro, un periodo, sí, yo, efectivamente. Los historiadores que digan lo que quieran, yo no soy historiador y me gusta mucho, pero yo creo que el Alto Imperio podemos decir que acaba prácticamente en los severos. Luego tenemos la anarquía militar dividida entre anarquía militar y lirios, y luego ya Diocleciano, Constantino, Bajo Imperio. O sea, el Alto Imperio lo acabamos con Alejandro Severo. Sí, podemos decir, sí. Sí, pero sin día ni emperador. O sea, la historia no acaba un día, empieza el otro. No, ya, lo hacemos para guiarnos. Va empeorando hasta dijéramos, los emperadores, la anarquía militar, Galieno y Valeriano son ya donde cae del todo, y luego ya con los ilirios empezamos que va a aparecer el Bajo Imperio, perdón, que Diocleciano sienta las bases y Constantino de ¡pam! Pero simplemente hay que decir que ese periodo de transición hay que reivindicarlo porque yo creo que tiene personalidad propia también. No es simplemente un periodo de transición sin importancia histórica, porque lo que más importa es el Alto Imperio y, por supuesto, el Bajo Imperio con Constantino en adelante o los tetrarcas en adelante. Pero claro, si yo te pregunto, Carlos, ¿cuándo cayó la República? ¿Con los Gracos o con Julio César? Claro, es que, bueno, eso es un periodo también, efectivamente, pero realmente los historiadores tenemos que utilizar este tipo de mecanismos de fijación de fechas para poder trabajar. Es como el carpintero pues tiene que clavar las puntas para saber, o el pintor tiene que hacer un boceto antes para saber dónde va a ir el color, etcétera. Sí. Pero realmente lo que tú ves después no son los bocetos, ¿no? Pues igual, nosotros tenemos que trabajar con fechas y poner una serie de periodos, pero realmente al final de la República no podemos decir hasta aquí y luego hasta allá, sino que realmente el periodo final de la República, que podemos considerar que es una suerte de transición hacia el Alto Imperio, ¿vale? Muy bien, hacia el Principado, pero es tan interesante en sí misma como cualquier otro periodo de Roma, o incluso más, porque la época de los Gracos hasta Augusto, ya me dirás tú, Ángel. Es una pasada, sí. Claro, y el siglo III igual, claro. Esto también se tiene su reflexión en la numismática, o sea, su proyección, digamos. O sea, lo que es la República, tienes los denarios emitidos por los triunviros monetalis, cada uno poniendo sus propias familias. Luego aparecen estos señores de la guerra, en las épocas de las guerras civiles, que ahora, por cierto, en la numismática se ha puesto de moda el término Roma imperatorial. Lo han metido ahí entre la República y el Imperio, han metido Roma imperatorial. No sé si alguien de vosotros, Carlos o Ángel, o Buscanumis, habéis oído hablar este término en un mundo histórico.
tampoco. No, pero, no. ¿cómo Pero era? es un término, sí, a lo mejor que se usa en numismática, que se referirá, supongo, Es una a la cuestión- época de expansión imperialista de Roma antes del imperio. es puramente una cuestión comercial, porque son monedas caras. Entonces, como son monedas, o sea, claro, la gente quiere tener las monedas de Julio César o las de Augusto, hay algunos que lo meten como imperio, otros lo meten como Roma imperatorial. O las de, no sé, Marco Aurelio, ¿no? Perdón, Marco Antonio. Entonces te las meten así como esta nueva terminología que desde mi punto de vista pues tiene bastante poco sentido. Pero bueno. Sí, porque yo no lo había oído nunca, ¿eh? Fíjate que no. Pues ahí tenemos, Y mira que libros que hemos leído, ¿verdad, Ángel? No sé si tú... A mí no sé ni cómo interpretarlo, como no sea que ya tenemos hombres importantes como Cina, como Sila, como Mario, que son prácticamente señores de la guerra, para que nos entendamos, ¿no? Gente con mucho imperio, con mucho poder, ¿no? O sea, un montón de Scipiones y africanos de golpe, ¿no? Para que nos entendamos. No, que Roma no, era no es una muy... potencia imperialista en ese momento, ya antes de que existiera una y el cosa siglo llamada II, imperio. antes de Cristo, no es muy acertado, anda la República realmente, ¿no? Yo no lo veo acertado. No, yo tampoco, pero es una forma que ha venido, es un término que ha venido de Estados Unidos, de las casas de subasta estadounidenses, solamente pues para llamar la atención sobre estas piezas. O sea, no es una cuestión puramente comercial. Vale. Lo cual tampoco es que o sea, no digo que hagan mal su trabajo esta gente. Esta gente lo que tiene que hacer es vender monedas caras. Entonces, si para ellos poner esa etiqueta hace que las monedas se vendan más caras, pues bueno, eso. Pues, y luego te pueden hacer catálogos que ponga Roma imperatorial y ya está. Y otro negocio. No tardará. Luego, bueno, ya con el imperio vemos que aparece ahí la imagen del emperador, cosa que no aparecía en lo que es en la República, con lo cual hay un cambio. Y luego, si seguimos, esa idea sigue hasta el final de los severos, donde empieza la anarquía militar y el preponderante ya no es el denario, sino es el antoniniano. Un antoniniano que va cuesta abajo hasta el final de los ilirios, y ahí es cuando empieza el Bajo Imperio, donde ya, bueno, sí que existen los argentios, existen las silicuas, pero son monedas raras que poco circularon y ya fundamentalmente la plata desaparece. Entonces, si vamos siguiendo las monedas de plata, vamos viendo que hay una variación según hablamos de los distintos periodos de la historia de Roma. Sí, que hay una especie de correlación. Sí, hay un reflejo. Hay un reflejo de estos periodos que, a ver, no hay que ponerse taxativo, ¿no? Pero que más o menos por ciertas fechas empieza una cosa, acaba otra. Como ha dicho Carlos antes, esto es como el que pone una punta y dice, bueno, pues a partir de aquí tal cosa u otra. Pues eso, que esos periodos y la crisis entre un periodo y otro también se nota en la numismática. Bueno, pues vamos a continuar porque ya llevamos 1 hora y 11 minutos y aún no hemos empezado con la chicha, ¿eh? Madre a mía. ver, vamos a empezar con el final de una dinastía. Vamos a hacer un poco, vamos a ir un poco breve, ¿vale? La de periodos históricos, por eso lo he agrupado en bastantes monedas y en bastantes cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por el final de una dinastía, el final de una época que ya no volverá. No, Los antoninos, ¿no? Eso no es. volverán. Estos son los ulpiauleos, ¿no? Ulpiauleos, que me gusta decirlos a mí. ¿Y hay que hablar de cómodo? ¿No podemos pasar ya directamente? Empezamos en cómodo. Luego vienen 5, viene Pertinax. No, eso es cómodo, no está en nuestro esto, simplemente es para marcar un inicio, ¿no? Vamos a hablar de estos que te gustan más. Hombre, mucho más. El Dido Juliano le tengo mucho cariño. Además, hay muchos, en las monedas se reflejan los niños, o sea, los hijos, la mujer, porque, o sea, todos estos quisieron hacer también dinastía. Dinastía, claro. De ahí la importancia, yo creo, de los niños también y de las mujeres. Sí. Claro, no me acuerdo cuánto estuvo Dido Juliano, ¿qué estuvo? ¿4 meses? Pues mira, te lo voy a decir. Didio Juliano estuvo de marzo a junio del 193, o sea que hablamos de meses. Pues hizo monedas para él y de su esposa y de su descendencia. No, dio tiempo. Y además monedas muy bonitas, muy bien reflejadas. Bueno, a ver, aquí están unos ejemplares muy bonitos, muy bonitos, muy óptimos, sí. Y muy raros, por cierto. El de Pertinax Junior no sé si existen media docena ejemplares y llegan, ¿eh? O sea,
Es una de las A ver, monedas. estas, os digo un poco por darles publicidad. A ver, estas monedas me las son de cortesía de Óscar Álvarez, que luego en la descripción pondré los sitios de donde son estas monedas, ¿de acuerdo? Y luego los mapas que voy a poner es de otro chaval que ahora no me acuerdo el nombre, ahora lo diré. Y eso, no sé, a ver, yo no sé si de Pertinas Junior no lo que deba haber. No lo sé, si solo existe esto o Sí, si... no, Pertinas Junior, no, bueno, a ver, no tengo ahora mismo el Roman Imperial Coins, pero vamos, que media docena de monedas, o no sé, o 20. Bueno, pues muy cara, esta es muy cara, muy Sí, cara. pues es de los emperadores, bueno, no es un emperador, es el hijo de un emperador, pero que es de los imposibles, vaya. Aquí lo que hay que decir, como decía un historiador amigo mío, que una foto no deja de, o sea, digo, perdón, una imagen, una moneda es un documento de la época hecho en la época, en el momento. No es, o sea, es como que tú tomas una foto en el momento, no es como que escribes posteriormente unas memorias, es como que vas escribiendo un diario. De tal forma que, claro, cuando cae la dinastía antonina, y entonces el que llega dice, bueno, pues ya la siguiente dinastía, pues como en otros casos. Entonces yo ya soy el nuevo emperador, entonces yo voy a generar mi propia dinastía. Y eso es lo que él pensaba, el bueno de Pertinax, pasa que el pobrecito no le salió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todos. Sí, bueno, sí, pero entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo primero es, oye, que se note que hay una dinastía. Que se note que yo no soy el nuevo, o sea, el tío que llega aquí va a estar aquí 3 meses, sino que van a estar aquí mis tataranietos, ¿no? Bueno, Pertinax entró como emperador justamente el 1 de enero del año 193, ¿verdad? Duró muy poquito el pobre, pero bueno, meses. apuntaba que iba a ser un buen emperador. Apuntaba que podría haber sido un buen emperador. Un poco tacaño. Un poco tacaño, sobre todo para los tacaño, soldados. claro, Sobre claro. todo para los soldados. Pero sí. Creo que es lo mejor que Era se un puede hombre, ver. pues, como Dios manda de la época, era un hombre de bien del momento. Y luego, Adolfo, te quiero preguntar sobre estas monedas. De Pertinas y de Didio Juliano o sea, de Pertinas hay mucha falsificación, ¿verdad? Porque son monedas bastante buscadas, no hay muchas. A ver, Pertinax y Didio Juliano, pero especialmente Pertinax es más raro. Lo primero, los áureos, yo no los he visto en mi vida. Pongo áureos, pero pueden... Un denario normalito, pues te va a andar por los 1.000 euros. Vale. Entonces, son monedas para comprar a un profesional que sepa de lo que está hablando y siempre con factura. ¿Vale? Y que tome la responsabilidad de lo que está vendiendo. O sea, aquí estas no son monedas de comprar al primero que aparece en la calle ni nada por el estilo. No sé si son más, la verdad, no sé si son más falsificadas las de Pertinas que hombre, por lógica sí, porque son más caras, pues el falsificador tiene más incentivo de falsificarlas, ¿no? Pero vamos, que son piezas que hay que comprarlas con mucha seguridad a un comerciante del que nos fiemos. Y con factura. Con factura. Claro, es que eso es importante, es que, bueno, eso es otro tema que ya está muy hablado y podríamos hablar mucho, ¿no? A veces no es posible, porque hay convenciones y mercadillos que no es posible encontrar, pero evidentemente en un mercadillo no vas a comprar esto, no vas a comprar un Pertinax. Vamos a ver, en un mercadillo dominical nadie lleva una moneda de Pertinax, porque en un mercadillo dominical viene la familia con el niño y te mueve las cosas y tal. Entonces ahí te llevan las monedas baratitas, pues para que la gente se aficione y el que pase el turista y demás. Esto ya son piezas para llevar a una buena... Algo ha pasado. Sí, se ha quedado. Ha perdido cobertura, está colgado. Sí, igual sí. Es muy curioso la prisa que tiene toda esta gente. Pertinax hizo su propia descendencia que no duró nada, 3 o 4 meses. El Didio Juliano 3 o 4 meses y los otros 3 dijeron vamos a llamarnos bien y se llevaron mal. El caso de Didio Juliano, oye, por cierto, Pertinax es que no me acuerdo muy bien. Pertinax ¿estaba en la conspiración del asesinato de Cómodo o no se sabe del todo? No se sabe. Probablemente. Es posible, pero no hay ninguna fuente que lo indique. Claro, porque para que lo pusieran como emperador, digo yo que no pondrían a cualquiera. Normalmente el favorecido, no hay fuente que lo diga, pero el favorecido... Claro.
Claro, si es Pero favorecido él algo. tampoco quería ser emperador, ¿eh? Yo creo que simplemente, bueno, se vio obligado por las circunstancias porque quería una especie de emperador de Era un transición. general muy prestigioso, quiero decir. Eso, Que con la cierto promo prestigio. Es como cuando hoy en día se hace una moción de censura, ¿no? Pues se coge a un tío supuestamente prestigioso. No hablo de Tamames ahora, ¿no? Que han No, rescatado a este hombre. Pero no, ¿me entendéis? ¿No? Es decir, cuando tú, el candidato que tú presentas, no presentas al primero que te encuentras por la calle, a un diputado anónimo, sino que intentas coger una persona de supuesto prestigio. Pues ahora es un poco igual. Realmente cuando eligieron a un nuevo emperador, sobre todo después de lo que habían tenido, que era el señor Cómodo, pues claro, quisieron a un señor mayor, austero, pues bueno, que inspirara cierta confianza. Y por eso fue Pertinax, que yo no sé hasta qué punto él verdaderamente estaba interesado, porque tenía una carrera amplísima detrás ya, es decir, él estaba de vuelta ya de todo, o sea que, pero no se sabe. Y entonces a este lo matan los pretonianos, porque, bueno, pues porque no están descontentos, que no les paga lo que quieren. Y entonces aparece Didio Juliano, que es un caso único de la compra de la púrpura. Es un así tan caso bestia, único. creo que sí. Tan Sí, sí, bestia, sí. ¿verdad? Ya directamente lo subastaron, ¿no? Pero bueno, hay casos similares, por ejemplo, con los severos menores, digamos, con Alejandro Severo también, pues, de alguna forma se subasta también la púrpura o se subasta o de alguna Sí, forma pero ahí está la se habla abuelísima con que los soldados igual. para pagarles más, menos, si me apoyas, tal. O sea, había esta especie de pugnas también económicas, ¿no? Perdona, Ángel, dime. No, que digo que ahí estaba la abuelísima y ahí, quieres o no, en la juego de Claro, mesa. claro, efectivamente. Un poco, pero el presentarse allí y decir, ¿cuánto necesitáis? Tanto, pues tanto doy. Sí, de hecho hubo varios exagerado. candidatos. Bueno, se llevó Didio Juliano el gato al agua, pero había otro por ahí también. Y bueno, Sí, al final, pues el que estaba más empujando. pagó se lo llevó. De hecho, cuando ya Septimio Severo ejecutó a este Didio Juliano, a este persona que había comprado la púrpura, él no entendía verdaderamente qué es lo que había hecho mal, porque él vivía en un mundo en el cual, pues bueno, yo soy rico, ¿por qué no voy a tener derecho yo a comprarla, ¿no? De hecho, sus palabras últimas fueron, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Decía. Claro, que he hecho mal. ¿Qué he hecho mal? Pues tenía dinero, pues la he comprado. Si me lo ofrecían, pues yo, oye, claro, Septimio Severo, que era implacable, pues en fin. Sí. Septimio Severo también era un buen general, era muy duro, tenía mucho prestigio también. Y ambicioso, muy ambicioso. Pero era todos. Era implacable. Bueno, no sé. Todos en esa época, ¿qué general romano no era ambicioso? No, desde luego. Era un hombre de su época. Pertinax, que no era general o ya no ejercía. Pertinax estaba en su cenit ya, Pertinax. Ya. Pero tú pillas Pertinax de las guerras marcomanas de 20 años antes y te la lía igual. Sí, seguro. Bueno, pues aquí tenemos a estos tres, ¿de acuerdo? Ahora que hablamos de ellos, tenemos a Clodio Albino, aquí lo he puesto por esta zona. A Septimio Severo en la zona de Panonia, más o menos por allí. Y a Pesquineo Níger, pues en la zona de Siria, por allí, ¿no? Sí, con los partos. Exacto. Aquí estos tres eran gobernadores cada uno de estas zonas, ¿no? Septimio Severo, gobernador de Panonia. Bueno, no sé exactamente si era gobernador de Panonia o otra región. Clodio Albino de la zona de Britania, la Galia, porque exactamente el gobierno de Clodio Albino que abarcaba. No, sería provincial. Era gobernador de Britania. De Britania. O sea, la Galia no la abarcaba Clodio Albino, ¿no? Galia no se puede decir. Vale. Y luego Pesquenio Níger, yo las monedas que he visto de él son un poco toscas. No sé si... No sé, no toscas, no sé. O sea, las que he visto en subasta normalmente son... Claro, que son monedas raras también. O sea, todo ya. Es lo mismo que Pertinax. Entonces es que muchas veces buscar un Pesquenio Níger que esté perfecto, pues es un imposible. Bueno, no imposible, salvo que tengas mucho billete y mucha paciencia para que aparezca alguno en el mercado. O sea, son difíciles. Antes me he caído, lo siento, perdona. Tranquilo. Bueno, lo que estaba diciendo antes, y es que me sirve el mismo comentario para las de Clodio Albino o las de Pesquenio Níger, es que este tipo de monedas no las vamos a encontrar en un mercadillo dominical. Estas son para una convención o para un comerciante que las tenga en su tienda y tenga clientes que las vayan buscando, o para una subasta, si a poco bien que estén, ¿no? Y bueno, a ver, no es que sea una cosa imposible, pues Clodio Albino y Pesquenio Níger, pues te puede costar eso, varios cientos de euros si las queremos más o menos normalitas, pero esto no esperemos tal. Entonces, estas monedas siempre hay que buscarlas que tengan un certificado de autenticidad,
que te dé con una factura. O sea, no hace falta que sea escrito, pero que sea una factura y que el comerciante se responsabilice de lo que esté vendiendo. Vale, a ver, para los que no son numismáticos, ¿por qué la factura es importante para estas monedas que son...? Bueno, lo primero porque no es razón, o sea, primero porque, claro, si tú compras unas monedas ya de varios cientos de euros y haces varias compras de este estilo, al final te vas a juntar con una cantidad de dinero en monedas relevante. No sé, a lo mejor te juntas a cabo de unos años con 20, 30.000 euros. Claro, y si resulta que lo quieres vender porque te quieres comprar una casa, pues fiscalmente puedes tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, con las facturas tú siempre dices, bueno, yo los he sacado de aquí. Eso lo primero. Lo segundo, porque te estás demostrando que el profesional que tienes delante es realmente un profesional y además está explícitamente tomando responsabilidad sobre esta moneda, que no es falsa, que no es expoliada, que no es robada. Entonces, bueno, yo creo que es importante, especialmente el tema del expolio, que, bueno, últimamente parece que está hasta en tela de debate que no se tenga que expoliar. Bueno, vamos, que me parece una cosa tan obvia. Bueno. Adolfo, saca al señor Calcetín. No. Bueno, a ver, pensemos, o sea, independientemente de nuestra opinión sobre la legislación española o la legislación del país que toque, o sea, yo creo que o norma número 1 ética es que hay que seguir la ley. Cada uno nos comportamos según nuestra propia moral y sin tener en cuenta la ley del país donde estamos, pues esto iba a ser un descojono, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es no sé, es que el que no esté de acuerdo en eso, pues ya no sé qué decirle, ¿no? Entonces, claro, tú puedes estar en desacuerdo con cosas, pero la ley la tienes que cumplir. Claro, es que además si no la cumples te puedes poner tú mismo en problemas, porque a lo mejor luego resulta que ese tío tiene unas escuchas o no sé qué y a ti de manera indirecta resulta que te han metido en el problema. Entonces simplemente cuando compres una moneda relevante, cómprala con factura. Si es una moneda de 10 euros, pues no hace falta que pidas factura, pues igual que cuando me voy a tomar un café no pido factura. O sea, y eso también se entiende, ¿no? O sea, pues a nadie se le ocurriría andar pidiendo factura por cada bar, cada Coca-Cola que te tomas. Pero, hombre, coño, si te gastas... Hay de todo, te lo digo yo. Bueno, pero si te gastas 500 euros en una moneda... Para desgravar luego. Si gastas 500 euros en una moneda, pide factura. Y si no te la dan, no la compres. No la compras, claro. Más fácil no se puede decir. Bueno, pues estos tres generales o gobernadores se enfrentaron por la púrpura cuando Didio Juliano estaba ahí, ¿vale? Porque, bueno, a ver, realmente toda esta gente, la información le llegaría al tiempo cuando le llegaba. O sea, que a veces pensamos que de repente se muere Didio Juliano, Didio Juliano creo que lo mató Séptimo Severo. Se muere Pertinax y parece como que se entera, ¿no? Tiene que tardar un tiempo en que les llega a los tres la información. El primero que se entera es Séptimo Severo, evidentemente. Está más cerca, claro. Con lo cual él tiene tiempo ya de ir preparando su estrategia para ir quitando a los otros. Pero las comunicaciones son relativamente rápidas, ¿eh? Un mensaje podía correr, militar, hablo perfectamente, a 90 kilómetros diarios, ¿eh? Sí, usando bien el cursus publicus, ¿no? Usando las vías, el cursus publicus y todo el sistema de mansiones y de mulaciones. El jinete con el mensaje podía hacer, cambiando el caballo, puede cambiarlo cada mancho, que son 20 millas, o cada mulación, que había 2 mulaciones cada mancho, puede hacer 90 kilómetros cada día. Y a 90 kilómetros cada día se avanza. O sea, no estamos hablando de 3 meses. Ángel, esas reglas de las Mansio, 20 kilómetros o 20 millas, tal. 20 millas, sí. Eso, vale, ¿esto es algo teórico o...? No, eso en las vías principales, como por ejemplo la vía Flaminia, como la vía Augusta, como la vía Apia, se sabe que están esos edificios, se sabe el nombre, se sabe que los regentaba, se sabe quién los hizo, se sabe quién los mantenía. El curator viarum, el que se encargaba de todo esto, se encargaba precisamente de todo este sistema. Todo este sistema recaía sobre la ciudad que estaba cerca, porque si no existía esa mansión, los habitantes de la ciudad tenían que admitir en hospedaje a los soldados y a los funcionarios públicos. Claro. Por lo que a ellos les salía más fácil hacer estas mansiones. Y lo que son soldados y funcionarios imperiales utilizaban esta red de manera gratuita y bastante eficiente. Que no todo el mundo podía usarla, claro, solo aquellos... No, la usaba todo el mundo pagando. Claro, pero los funcionarios, el curso público era gratuito y lo pagaban las ciudades. Ya había peajes. La gente normal, sí. Ya. Bueno, entonces, lo que me ha dicho Carlos, llegó primero Séptimo Severo, pasó a cuchillo a Didio Juliano, bueno, él directamente no,
pero bueno, lo sabemos, sería otra persona. Se cargó a los pretorianos que había allí, todos unos traidores y unos corruptos, puso a su gente, acantonó allí la segunda pártica, ¿no? Acantonó. Sí, pero Acá que los no la pretorianos los echó y se creó hicieron 3 legiones, bandoleros. o sea, acantonó la segunda pártica y se fue contra el Níger a la vez que a Claudio Albino dije, oye, que nos aliamos tú. Y bueno, y decir una cosa que ha dicho antes Adolfo, que la de Claudio Albino y la de Pesquino Níger sí que son más caras, pero Septimio Severo no. ¿Vale? Septimio Severo se puede encontrar relativamente, es más sencilla de encontrar, que duró más tiempo y emitió muchas más monedas. Sí, ¿vale? 8 o 9 años estuvo, ¿no? Claro, más Septimio fácil. Severo, Septimio Severo es muy agradecido. O sea, una colección se puede hacer exclusivamente de Septimio Severo. Y te digo que no te aburres en 20 años. O sea, a monedas que valgan, han subido un poco de precio, pero vamos, 60, 80 euros, 100 euros, tienes un montón y además son súper complicadas. ¿Sabes? Si quieres profundizar, es un emperador muy complicado. Es un emperador complicado por las etapas que ha tenido, o sea, Claro. la primera etapa militar, la segunda etapa me parece que hizo unos juegos, los partos, la tercera etapa además muy familiar, con sus hijos, con su esposa y luego todos los tipos que tiene que tener, ¿no? Tiene que tener un montón de tipos. Sí. Hay un montón, pero vamos, muchísima moneda. Además, monedas que creo que hizo un viaje por Egipto, por ejemplo, y luego ese viaje, las deidades egipcias se ven reflejadas en la moneda de Septimio Severo. O sea, cosas como estas, ¿no? Que están fuera incluso de los aspectos más militares o más económicos, son cosas personales del emperador, se ven reflejadas en su numismática. Y además, en cuanto a calidad, en cuanto a arte, son monedas muy bonitas. Sí, para mí es uno de los emperadores más agradecidos. Él y en general toda la dinastía Severa, yo siempre digo que si alguien quiere empezar a coleccionar monedas romanas, que empiece por la dinastía Severa. Bueno, pues vamos a continuar. Vale, bueno, pues hablando del rey de Roma. Perdón, Ángel, perdón. No me blasfemes. Bueno, pues aquí tenemos la dinastía, ¿vale? Lo he intentado poner, no sé si lo distinguís un poco o no lo veis bien. Adolfo me ha dicho que no veía bien las letras o no lo sé. No se ve bien, pero bueno. Bueno, pero más o menos pero bueno, se ve, se aprecia. ¿No? Sí. Bueno, pues veis a Septimio Severo, a Julia Domna, porque en la dinastía de los Severos eran tipos, como has dicho antes, Adolfo, eran muy dinásticos. O sea, yo creo que no se veían tipos tan dinásticos, yo creo que nunca. O muy pocas veces en Roma. O sea, a sus hijos, a su mujer, tienen reversos con toda la familia, como veremos ahora. O sea, es una pasada. Luego militar. Puso a todas las legiones, excepto me parece que a alguna que salió con Albino o lo que sea. Puso a todas las legiones que pudo en las monedas. Y bueno, y luego también hizo alusiones a África, como ha dicho antes Adolfo. Era de África, ¿no? Era de Lepis, ¿no? Exacto. Lepis Magna, eso es. Bueno, que además Carlos hizo un programa especial de Leptis Magna, que todo el mundo lo conocemos como la patria de Septimio Severo, pero hay más. Sí, la verdad es que es un capítulo de todos los que he hecho de ciudades, es uno de los que más me gustan, el de Leptis Magna, porque yo, según redactaba cosas para hacerle y según me informaba, descubrí muchísimas cosas de esa ciudad y la verdad es que es increíble lo que había allí, vamos. Qué bueno sería una novela ambientada en Leptis Magna, ¿no? Joder, es que ya te digo. ¿De Carlos? Sí. La verdad es que el norte de África a mí me gusta, me llama mucho, me llama. He acertado. Sí. No, pero no, mi novela no está ambientada en el norte de África. Vale. Pero vamos, que me gusta mucho, la verdad es que sí, todo lo que había allí, todos los terratenientes, toda la riqueza, los cultivos de olivo, de vid, los de trigo, por supuesto, toda esta zona rodeando Cartago, pero ya te digo, sobre todo Leptis Magna, que está en Libia, que es un desierto, porque en Libia tú penetras 20-30 kilómetros al interior, dejando la costa, y está el Sáhara ya. No es como a lo mejor en Túnez, que todavía hay zona mediterránea. Ahí no, es un desierto. Entonces yo siempre me imaginé Leptis Magna como una ciudad, pues bueno, más o menos, en mitad del desierto, pues casi, pero no, que va. Es una ciudad riquísima y comercio, vamos, ¿no? De abajo, sería un cruce de caminos, ¿no? De comercio. Sí, de comercio y también, bueno, tiene una pequeña franja de cultivos, muy pequeña, luego tiene un río también.
un río intermitente, ¿no? Pero bueno, que da agua de sobra a la ciudad. Y luego sí, efectivamente, es una ciudad comercial. Entonces, claro, está abierta a la costa, evidentemente, porque es que fuera de la costa no hay nada, porque está el desierto. Y el desierto, pues no. Bueno, Sí, ejerce de frontera también. Sí, hombre, también, de Por hecho, ese lado, sabes que Leptismar no. era una ciudad donde todas las tribus que había precisamente Sí, nómadas. allí abajo creo que estaba nombre solo la segunda Augusta, ¿no? No había más legiones, la segunda Augusta y la segunda Traiana Fortis en África. Eso no La estaba por tercera Cartago. Augusta era la que Ah, estaba la tercera, perdón. en la Sí, zona de la segunda actual estaba en Argelia, entre Argelia y Túnez, más o menos actual, que fue la que se cargó a Gordiano, Sí, a los Gordiano, Gordianos, Gordiano primero y segundo. Y la Sí, segunda solo Traiana había eso. Fortis, ya está. Lo cual dice que Está tranquila. realmente era una zona tranquila, África, no necesitaba realmente gran... Con lo cual rica, ¿no? Por estabilidad. Muy rica por ser estable, pero no tenía grandes problemas militares ni demás, porque los bárbaros estaban muy lejos, porque el Limes era el desierto. No había que cruzar un río y ya está, es que está el desierto. Entonces... Bueno, pues aquí tenemos el árbol genealógico de esta curiosa familia, ¿no? Que se llevaba también. Se llevaba también. Sobre Bueno, todo los dos hijos. cuando vivían los padres, pues aún podían controlar un poco lo que se movía allí, ¿no? Pero luego ya en cuanto se murió el padre ya... De hecho, una allí- familia parecida a esta, la de Constantino, que también era muy familiar, Sí. y lo Constancio, mismo. Constance. Sí. Y era igual, hijos, mujeres, todo, pero luego efectivamente era como esta, o sea, se acuchillaban entre ellos. Es el poder. El poder. Y una cosa, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero quiero hacer esta pregunta. O sea, ¿por qué creéis que Constantino es menos conocido en el acervo popular, o sea, por la gente en general, que Julio César, por ejemplo, o Augusto? Porque a la hora de importancia en la historia, yo creo que están al mismo nivel. Y incluso puede ser que haya más historias, o sea, se podría narrar mejor incluso la historia de Constantino que la de Julio César o la de Augusto. Por muchos motivos, sí, pero es uno de esos personajes que, cierto que Constantino tiene cierto reconocimiento, pero es cierto que está infravalorado por la historia. Está infravalorado. Hay varios motivos. Uno de ellos es por el que la Iglesia le reivindica, entonces muchos romanos clásicos, sobre todo desde, por ejemplo, desde Edward Gibbon, ya en el siglo XVIII y tal, y antes y después, pues como que la romanidad pura siempre es aquella romanidad pagana, que luego es la que heredó el Renacimiento, la que heredó el mundo neoclásico del siglo XVIII, XIX. Entonces, claro, Constantino está muy vinculado a la Iglesia y por lo tanto al antiguo régimen. Entonces, es decir, a esa unión altar-trono y a ese rollo, pues un poco, no sé si llamarlo casposo, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, ahora mismo queda mejor reivindicar a un Julio César, ¿no? Que además murió trágicamente, ¿no? Y tuvo un papel político muy relevante, que a un Constantino, ¿no? Yo creo que el tema de la Iglesia es uno de ellos. Y luego también el simple circunstancia histórica, no es como los grupos de música, hay algunos o actores, ¿no? Que hay algunos que son igual de buenos que otros, pero hay algunos que tienen 5 Oscars y otro que es buenísimo, yo que sé, Paul Newman, pues no le dieron ningún Oscar nunca, hasta que no ya era viejo y le dieron un Oscar honorífico por ahí que luego rechazó, claro, dice, me la vais a dar ahora con 80 años, ¿no? Pues esto es un poco igual. Otro dato, si queréis, que creo que es muy importante entender, y es que el inventor de la propaganda política en la máxima expresión es Augusto. El marketing que tiene Augusto no lo tiene ningún otro emperador de ningún otro imperio del mundo. O sea, ni la reina Victoria de Inglaterra tiene este marketing, ¿no? Hombre, lo que pasa es que Constantino no tenía esta categoría. Lo que dice Carlos es que muchos autores después que eran cristianos sí que lo ensalzaron mucho, porque ahí sí que le hicieron mucha propaganda. Pero claro, pero es lo que dice él, que luego todos estos pues fueron un poco denostados, ¿no? Por el tema de la Iglesia y todo esto. Pero vamos, la historiografía moderna nace en el siglo XIX, XVIII-XIX, en el caso de Roma y el Bajo Imperio con Edward Gibbon. Entonces, claro, sí. Edward Gibbon era un ilustrado, era una persona que quería las luces, ¿no? Era una persona, que venía pues un poco de los filósofos que querían iluminar al pueblo y a la gente. Entonces, claro, para ellos una persona como Constantino pues era un tipo vinculado a la Iglesia y a las viejas tradiciones del antiguo régimen. Y luego el resto de la historiografía, Mommsen, todos estos que ya son del siglo XIX, pues son todos historiadores burgueses, y la burguesía es la que acabó con el antiguo régimen en la Revolución Francesa, es la que acabó con esa unión altar-trono, la que acabó con la monarquía, etcétera. Entonces, claro, reivindicar a un Constantino era un autócrata, era lo más parecido a un zar, digámoslo así, al zar a Nicolás II, que un Julio César, ¿no? Que siempre es más atractivo, es un personaje republicano, ¿no? Etcétera. Entonces sí. Vale, muchas gracias.
Nada. Bueno, pues bueno, pues aquí veis, como es primera parte de los severos, ¿no? Como hay dos partes. Está la primera parte de los severos, que es cuando ya, pues, Caracalla mata a Geta, hace el edicto, ¿no? Aquí también tenemos a sus esposas, tenemos a Plautilla, a veces olvidadas, ¿vale? Porque parece que siempre estamos con ellos, pero en el caso de las esposas de Caracalla, de Lagábalo, de Alejandro Severo, ¿no? Pues parece como que siempre están olvidadas y la numismática nos las recuerda, ¿vale? Aquí también tenemos en medio a Macrino, ya Diadumeniano. Macrino, ya sabes, Ángel, que es uno de mis favoritos, porque todos los desgraciados son favoritos míos. Es un desgraciado, pobre Macrino, sí. Y bueno, Plautila, ahora que sale aquí, se la cargó Caracalla también, a su propia mujer, o sea, ejecutó a su padre y luego se cargó a ella. Plautila, que era la mujer de Caracalla, fue ejecutada por el mismo Caracalla, primero exiliada y luego ejecutada antes de matar a su padre, es decir, a su propio suegro también. Sí, o sea, que también es que Caracalla se las traía. Caracalla es que tiene una cara el tío, o sea, mató a su hermano. Vaya familia, tío, vaya familia. Menos Alejandro Severo, que intenta aguantar algo, lo demás son un desastre. De hecho, Caracalla era tan odiado por el pueblo que incluso salían las cuadrigas de carros un poco imitando a Cómodo, a ver si se ganaba un poco de popularidad, y es que no le tragaban, solo le tragaba el ejército y porque le pagaban. ¿Y qué pasa? Que al final lo único que hizo bueno son las famosas termas, ¿no? Que parece que legó un poco ahí, pues bueno, voy a dar un poco de trabajo. Y el edicto. Y el edicto, pero que bueno, el edicto es totalmente interesado. Vamos. Bueno, y nos dio para el futuro unas monedas también. Sí, pero el edicto era para poder cobrar impuestos. Por ejemplo, hay ciertos impuestos que solo pagaban los ciudadanos. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones, el de manumisión de esclavos. Todo esto, claro, entonces él necesitaba incrementar la recaudación fiscal con este edicto, entre otras cosas. Pero sí, de hecho... A ver, yo aquí, en el aspecto numismático, dos cosas, o de coleccionismo. Primero es que lo has ilustrado con áureos. A ver, los áureos de esta dinastía están fuera del alcance de la clase media. Bueno, puedes no sé si me he caído, ¿no? No, estás. Te oímos. Bueno, están fuera del alcance de la clase media. O sea, estos que has puesto, si son de los comunes, pues, o sea, si el reverso es común, pues uno por otro a 20.000 euros cada uno. ¿Vale? Entonces, los denarios, en cambio, son muy baratos. Entonces, podemos tener este mismo mapa con denarios, con todos los personajes representados, quizá por no sé, a 50, 60, 70 euros por personaje. Bueno, perdón, salvo Macrino y Edumeniano, que esos son más caros. Pero aquí hay que tener en cuenta, bueno, y luego podríamos seguir coleccionando denarios de la dinastía Severa, como he dicho, una vida entera a esos precios. Pero hay que tener en cuenta también que la historia no es tan lineal como nos lo presentan en los catálogos numismáticos. O sea, por ejemplo, Julia Domna, claro, la mayor parte de sus denarios se acuñaron en tiempo de Septimio Severo, pero también se acuñaron en tiempos de Geta y Caracalla, y luego también en tiempos de Caracalla e incluso en tiempos de Alejandro Severo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo la representación de Julia Domna en unos momentos o en otros, ¿no? Entonces, el que quiera coleccionar estas monedas, estas dinastías, tiene que entender que no solamente es hacerse con los personajes, bueno, si quiere que su colección sea así, pero sino también entender en qué momento se está acuñando y cuál es la relación de cada uno de estos personajes con el emperador en sí, ¿no? No claro, es lo mismo hay diferentes emisiones de Julia Domna, si está con Severo, si de repente están todos vivos, si ya está muerto Severo, si está muerto Geta. Hay diferentes épocas, y además que ella luego en los reversos también, bueno, en los reversos y los anversos, ¿no? También su figura cambia, va envejeciendo, ya se representa como una madre, no sé, parece como más oscura, ¿no? Como alguien sabia, como alguien a quien hablar, luego se hacen monedas celebrando su fallecimiento, vamos, haciendo el viva. Que Julia Domna murió antes de los 50 años, ¿eh? No sé qué cara anciana tendría. Sí, murió con 50 y lo tenía por aquí, 52 creo. Bueno, se la representa con unas facciones más adultas, digamos, más mayores, pero yo la pongo en esa época, 50 años, nada respetable. Entonces, bueno, o no es lo mismo un denario de Geta, ¿no? Cuando era César, o sea, en época de Septimio Severo, que cuando él era emperador, ¿no? Entonces, bueno. ¿Que le dio tiempo a acuñar también? Sí. Un montón. Hay muchísimos denarios de Geta, vamos, no es de Augusto, de coemperador.
Sí, como Augusto también existen. Como César, pero sobre todo como César más tiempo, porque como Augusto me parece que fue en el 209 o por ahí que lo nombraron ya Augusto, que había 3 a la vez. Estaba el padre, el Caracalla y el Geta. Había tres Augustos en ese momento. A ver, respecto a las monedas de los aurios, a ver, sí que es verdad que están los aurios, porque he puesto esto más bonito, además que como ha colaborado conmigo el que seguramente lo conoce, Oscar Álvarez, que es el que Sí, me sí. ha... Sí, me parece genial. No, pero que luego aparte sí que es verdad que luego las monedas pues tienen diferentes tipos, ¿no? Pues están los diferentes tipos de monedas, están, como hemos dicho antes, el denario, el antoniniano, tal, que son más baratas. Ha sido por estética, básicamente, ¿vale? Sí, sí, me parece genial. Lo que pasa es que luego mucha gente siempre pregunta, ¿y cuánto lo cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bueno, ya. Dices, ¿no? De, bueno, lo que es asequible y lo que no es asequible. Exacto. Ahora, además, estos son aurios, que además veis la calidad del aurio que, bueno... No, la verdad es que es increíble, sí. Claro. Luego sí que abajo he puesto ya algunas que ya son de audio. Mira, por ejemplo, ese audio que está ahí, para mí este es de mis audios favoritos, o probablemente mi audio favorito. Por eso lo he puesto. Alejandro Severo, que está con Julia Domna, Geta y Caracalla. O sea, eso es impresionante, impresionante. Esa moneda, pues si se subastase, pues a lo mejor vale $500,000 de euros. O sea, razonablemente, vamos. Eso es. Bueno, aquí he hecho Bueno, vamos a terminar un poco con esto. Una cosa, Jesús, yo en un cuarto de hora tengo que terminar. Porque, vale, claro, bueno, pues entonces vamos... Porque mis hijos acaban de llegar y venga, tengo que ejercer de padre. Vale, pues vamos a acelerar un poco. Vale, nada. Simplemente con la dinastía Severa, aquí en la parte de las mujeres de Heliogábalo, que también vemos las 3, ¿vale? Están todas, ¿de acuerdo? Sí. Julia Paula, Aquilia Severa, que es la Vestal, y Aunia Faustina, ¿de acuerdo? Y luego vamos a las monedas que decía antes Adolfo, y aquí también he escogido esa, que es preciosa, ¿vale? Coincido completamente, es una moneda además que representa muy bien esta dinastía, ¿de acuerdo? O la primera parte de esta dinastía, que es a Septimio con su mujer y sus hijos. ¿Se llevarán mal o no? Pero ahí están, ¿vale? Un poco mal. Un poco Luego mal. debajo también hay otra moneda bonita, que también la he cogido por eso, que aparecen los 3, aparecen Septimio Severo y los 2 hijos, ¿de acuerdo? Y luego la última, bueno, aquí está la abuelísima, que te gusta tanto a ti, Ángel, la No, que hay porque arriba. ahí ya, o sea, ponemos la primera moneda, ese aureo, y pones la abuelísima y ya se acabó la dinastía. Bueno, y luego abajo está Aquilia Severa, que me encantaría tener, o sea que a veces no la sacan en subasta y cuando la sacan Sí, es una de las complicada. Pero me gustaría algún día tener esta moneda. Bueno, pues hay que ahorrar y cuando aparezca el pato disparas. Sí, bueno, hay que tener suerte también. Y bueno, vamos a terminar si queréis y ya el resto si queréis lo dejamos para otra ocasión, ¿vale? O bueno, hasta donde duremos. Con el año de los 7 emperadores, ¿de acuerdo? También es interesante, acaba la dinastía de Alejandro Severo. ¿Por qué acaba los historiadores? ¿Por qué acaba la dinastía de Severa? En el 35. ¿Y por qué? Pues porque ya, digamos, cuando acaban con Heliogábalo, pues el siguiente, digamos, en la línea de sucesión era su primo el pequeño Alejandro, y bueno, pues Alejandro, guiado por su madre, Julia Mamea, pues bueno, pues más o menos hace lo que puede dentro de que era un niño, y bueno, ella tampoco tenía la capacidad de gobierno que tenía a lo mejor la abuelísima, como diría Ángel, y mucho menos Septimio Severo. Entonces, bueno, pues tenemos a los soldados en franca rebelión, no estaban contentos con lo que, ni los soldados ni nadie en Roma con lo que había pasado con Heliogábalo, y de repente quitamos a este tipo tan excéntrico, de repente metemos aquí a un niño que había estado siempre entre las faldas de su madre. Pues no era muy popular. De hecho, él, bueno, hizo una campaña contra los partos y demás. Bueno, ¿No eran sasánidas ya? Eran partos todavía. Los sasánidas vienen ahora. Y luego ya en Germania, pues al final es eliminado por Maximino el Tracio, que es el primero
Pero empieza no era un emperador. O sea, a ver, claro, Dion Casio era muy favorable a este, ¿no? Porque estaba con. Pero Sí, que, sí, vamos, sí. pero que no era un emperador tampoco malo, ¿no? No, Bueno, intentó digamos hacer lo que que, pudo, pero ya no se podía. claro, digamos que bueno, sí, estaban los persas ya, perdona. Justo los asánidas llegan, efectivamente, llegan en este periodo. Estaban ya los asánidas, acababan de llegar, y hay una campaña allí, y luego otra en Germania, que es donde muere, precisamente. Entonces, digamos que él emprende una campaña persa, pues bastante ambiciosa, ¿no? Para demostrar que era un buen militar. Y bueno, es cierto que la inercia un poco de los años anteriores de buen gobierno, sobre todo lo que venía de los antoninos y tal, pues bueno, los severos y con Alejandro todavía se ve, desde luego. Y es cierto que Dion Casio es muy favorable, pero bueno, ten en cuenta que había disturbios en Roma, en los soldados, etcétera. De hecho, Dion Casio en una ocasión quería ir a Roma, porque él no estaba allí en este momento, y se lo comunica al emperador, y el propio Alejandro Severo le dijo que si vienes a Roma es por tu cuenta de riesgo, porque yo, decía él, literalmente, soy incapaz de garantizar tu seguridad. Aquí le dijo. O sea, que las cosas estaban un poco complicadas. No tenía tampoco buena fama las mujeres, las princesas sirias o las emperatrices. Entonces, bueno, la cosa estaba complicada. Y luego al final, pues bueno, pasó lo que tenía que pasar, que el propio ejército se rebeló y este Maximino el Tracio, pues acabó por sucederle, pues eso, de manera violenta, ¿no? Directamente. Fue asesinado, ejecutado. Yo creo que tampoco llegó a ser aceptado en el sentido de que Septimio Severo, siendo de África, fue relativamente aceptado como un romano más. Pero yo creo que Leogábalo y Alejandro Severo siempre fueron tomados como extranjeros, como sirios. Sí, de hecho, una de las cosas que no he dicho antes es que el edicto de ciudadanía de Caracalla del año 12, una de las causas que tiene no solo es una causa fiscal, sino es una causa también del el hecho de hacer a todos los habitantes del imperio ciudadanos romanos, es una forma de legitimar nuestra propia dinastía porque somos extranjeros. Y es la primera dinastía extranjera. Claro. ¿Los antoninos también eran extranjeros? Realmente no, sí eran de origen hispano, lo que tú quieras, pero realmente eran romanos, eran gentes romanas. Pero los severos no, los severos eran norteafricanos y eran sirios, entonces eran muy extranjeros, que adoraban a los extranjeros. De hecho, el propio Septimio Severo hablaba púnico, era una persona que controlaba este idioma y seguramente lo hablaba mejor que el latín. Entonces era la primera vez que venía una persona, una dinastía de fuera. Entonces es cierto que no eran aceptados también por eso. Una cosa de las monedas, que también lo ha dicho antes Adolfo, respecto de Heliogábalo y de Alejandro Severo, es que Heliogábalo o el Agábalus o el Agábalo, los tipos que hizo son también curiosos. Porque claro, él adoraba a un dios particular, ¿no? Entonces eso también se reflejó en las monedas. Y luego su primo, aparte de mejorar en parte la técnica de acuñación y de hacerlos más circulares con un estilo más cuidado y tal, bueno, pues se abandonó completamente esta ilusión por motivos obvios, ¿vale? Pese a que igual ellos adoraran pues algo parecido, lo que fuera en la intimidad, pero evidentemente tuvo que cambiar todo esto. O sea, que eso también es una cosa curiosa de numismática, ¿no? El cambio de estos dos emperadores, ¿no? Sí, y luego cuando acaba la dinastía se vuelve otra vez a los motivos tradicionales, a los dioses tradicionales, que son lo que copan fundamentalmente la numismática de las siguientes décadas. Sí, sí. Bueno, y luego tenemos ya vamos con Maximino, ¿vale? El gigantón, ¿vale? Maximino el gigantón, Maximino el Tracio, que también tenía, fíjate, yo esto no lo sabía, que pues no me acordaba que tenía también un hijo, que fue también Augusto. Por eso es el año de los 7 emperadores. Siempre decía, el año de los 6, no, de los 6 no, de los 7 emperadores. Luego tenemos también los dos gordianos que duraron, me parece que son los que menos duraron de 21. ¿También hicieron monedas estos? Hicieron monedas, sí. Jolín. Son raras, ¿eh? Esas son las que puedes encontrar, sí. Hay que ser rápido, Estas también 1000 euros, ¿no? ¿O más? No sé exactamente ahora mismo, pero vamos, que son monedas. A Gordiano II se le ve más que a Gordiano I, pero bueno, sí, son monedas que cuestan un dinero. En cambio, Gordiano III hizo monedas para aburrir. Ya, o sea, ahí tienes todas las que quieres, porque entre que estuvo mucho tiempo y que había que pagar a muchas tropas. Para aquella época estuvo 5 o 6 años, para esa época bastante tiempo, sí. Sí, bueno, pues Gordiano es el emperador más barato de toda la historia de Roma. Hombre, a ver, yo, fíjate, de Gordiano III no tengo ninguna, pero porque nos gustaría hacernos más bien con un sextercio de Gordiano III, que tampoco es que sean demasiado caros, pero ya que estás con un Gordiano III, pues bueno, pues un sextercio. Un sextercio de otro emperador a lo mejor no lo puedo
no lo puedo tener tan fácilmente, ¿no? Sí, bueno, estoy mirando así a ojo monedas bonitas de Gordiano I, Gordiano II, o sea, de denarios, si están vaya, 2.000 euros. Si están bonitas, 4.000. Si están sin circular, ya pues vete tú a saber. Vale, Pues para eso. hacer una idea. Eso, Ángel, y eso es lo que te tienes que gastar para conseguir un gordiano. ¿Eh? No, Sí, Gordiano estoy primero y ahorrando ya. Cuando en la numismática, cuando hablamos de Gordiano y lo dejamos así sin Esto, el primero y el segundo, eso. hablamos de Gordiano III. Eso, el primero y el segundo, exacto. No, es que los demás son un suspiro. Nada, Igual que los dos senadores son un Sí, suspiro. sí, pues como son un suspiro, son caros. Luego, Gordiano I tenía una hija que, bueno, creo que es Maesia Faustina, dicen, no lo sé, está en duda, y que sea su hija. Pero bueno, digamos que esta hija tuvo a Gordiano III, pues el nieto, ¿no? El sobrino nieto de este Gordiano I. Yo creo que lo encontraron en Roma y dijeron, ese se llama Gordiano III y eso aquí. Mira que te cuento, ¿eh? Y luego tenemos a estos dos que son los famosos Balbino y Pupieno o Pupieno y Balbino. O sea, y que los pobres también me da mucha pena porque, jolín, es que los que acaban mal, pobrecicos, acabaron mal, ¿eh? Pateados por las calles de Roma. El último intento serio del Senado por resarcirse. Sí. Y ya a partir de ahí ya no hubo Senado. O sea, el Senado, bueno, existía, ¿no? Pero como que Lo he dicho al principio, Roma ya era la periferia de todo lo que sucedía. Sí, Esas también son caras, ¿verdad? Las de los Balbinos o Pupienos. Hombre, son más. A ver, no estamos hablando de tanto dinero, pero vamos, por ejemplo, un antoniniano bonito de Pupieno, de este que tiene así las manos. Hay uno muy bonito que tiene las manos así, ¿no? Entrelazadas. Sí. Ese que puede costar, a lo mejor así ya bonito, 600 euros, una cosa así. Balbino, es bastante típico encontrar un as de Balbino, caso eso no se puede buscar, pero vamos, a lo mejor 200 euros por un ejemplar. Vale, o sea, unos cuantos cientos de euros se puede encontrar. Es asequible, pero bueno, no deja de ser también de los... Sí, no, o sea, no son de las monedas que valgan con 50 euros, pero vamos, por unos pocos cientos podemos encontrar estos ejemplares. Vale, de acuerdo. Entonces, Bueno, pues oye, mira, si queréis, nos vamos a dejar aquí, porque así Carlos puede estar con sus hijos y así, bueno, pues podemos quedar otro día y terminar el programa. Y así hacemos una segunda parte, ¿de acuerdo? Oye, estoy encantado de teneros a los tres, porque, bueno, porque sabéis mucho de lo vuestro. Adolfo, tú llevas mucho tiempo con la numismática. De hecho, ahora te dedicas exclusivamente a me dedico a la divulgación numismática. A la divulgación. Es curioso mi trabajo, pero esto empezó como una afición. Yo era investigador en la universidad y bueno, pues al final estaba todo el día trabajando y porque lo que empezó como una afición fue más y más y más y bueno, pues al final tuve que decidir. Y decidí dejar aparcada mi carrera académica y bueno, pues dedicarme a la divulgación numismática y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Con sacar una cosa razonable para poder vivir, pues me es suficiente, me lo paso bien. Pues sí. A Ángel, que bueno, Ángel siempre es un placer tenerlo, porque es una magnífica persona. Bueno, a ver, los demás también, supongo, pero... No, sigue conmigo, luego va para ellos. Los demás solemos serlo también. Es una magnífica persona y colabora con, vamos, o sea, esto de aquí, ¿conocéis el castillo de Hogwarts? ¿Habéis visto Harry Potter? ¿Conocéis el castillo de Hogwarts? Pues esto es la cabaña de Hagrid, ¿vale? O sea, habéis venido a la cabaña de Hagrid y Ángel va a la cabaña de Hagrid o va a cualquier lado. Y es una persona magnífica. Y a Carlos, porque siempre el trato que hemos tenido con... Cuando vaya a Huesca te compro un helado. Ha sido magnífico y bueno, siempre es un placer escucharte y a todos, ¿vale? O sea, sois grandes divulgadores y bueno, y es un placer y eso, ya haremos la segunda parte y espero que vengáis. Muy bien, pues nada. Muy bien. Aquí quedamos a expensas de nuevas noticias. Muy bien. Muy bien, pues nada, yo he aprendido mucho y la verdad de monedas y de numismática. La verdad es que ha sido un placer. La verdad es que sí. Sí, todo un placer participar en este coloquio y un privilegio. Bueno, venga, pues hasta la próxima. Hasta pronto. Venga, pues adiós entonces, chicos. Chao. Chao.